Capítulo 2. Roles a defender. Suna y Zoe fueron los primeros en regresar a la ciudad la mañana siguiente al informe de Diablo. He regresado a salvo, proclamó Suna, frotándose las mejillas. Al parecer, había agotado su fuerza mágica en la batalla, requiriendo varias horas de recuperación antes de poder lanzar movimiento espacial. Podía usar dominación del espacio para ir a donde quisiera, pero la relativa falta de almacenamiento de magia de Suna significaba que solo podía aprovechar cierta cantidad de magia por día. Zoe podría haber usado movimiento de sombra él mismo, pero esperó, pensando que era peligroso volver primero a pesar de ser el guardia de Suna. Incluso ahora, varias de sus réplicas patrullaban la base principal de Clayman. Supongo que no estaba haciendo nada demasiado arriesgado en este momento. ¿Y dónde está Kuro? Le pedí que limpiara las cosas, respondió Suna con una sonrisa mientras Zoe desviaba la mirada. Entonces arrojaron todo ese trabajo sobre él, ¿eh? A Kuro, incapaz de usar el movimiento espacial, no tenía muchos recursos si lo dejaban solo. Pero no sé, él siempre veía a Suna como una especie de nieta de todos modos. Tal vez no le importaba demasiado ser tratado de esa forma. Actualmente, estaba trabajando con Gel para investigar el castillo de Clayman, dividir el botín de guerra y ordenar el proceso de manejo de prisioneros. Le di una palabra interna de agradecimiento por manejar todo ese aburrido seguimiento para mí. Debe ser un montón de trabajo, pero un aficionado como yo no podría ofrecer mucha ayuda. Benimaru y los demás llegaron a casa esa noche. ¿Ja? ¿Qué está haciendo nuestro general aquí? Yo pregunté. ¿Qué? Con la guerra terminada, no hay razón para que me quede allí para siempre. Así que le di mis órdenes a mis talentosos oficiales y dejamos la escena. Parecía notablemente vigorizado. Supongo que esto significa que Benimaru dejó que los 3 grandes licántropos se encargaran del resto. Podía ver los rostros angustiados de Albis y sus subordinados en mi mente. Esos dos, Benimaru y Suna, supongo que realmente son hermanos, ¿eh? Simplemente hicieron exactamente lo mismo, dejando todo el trabajo a sus subordinados. Desearía que aprendieran un poco de responsabilidad de alguien como yo. Recibido. Creo que esto es el resultado de seguir tu ejemplo, maestro. No te pedí que creyeras nada. Además, sabes que eso tiene que estar mal. ¿Algo se volvió loco en sus circuitos durante la transformación del gran sabio a Rafael? Negativo. Tal fenómeno no ha sido detectado. Oh, por supuesto. Niégalo. Apuesto a que parte de su lógica se actualizó ampliamente. Mejor déjalo pasar, no es un argumento que ganaría de todos modos. Decidí regresar mi atención a Benimaru. Entonces, Gabiru aún está en el campo de batalla. Él, sí. Ha entablado una amistad con Midrai, un sacerdote al servicio de Milim-sama, y están abordando juntos la limpieza posterior a la batalla. Entonces Gel está en el castillo de Clayman y Gabiru está fuera. Incluso Gabiru está echando una mano, ¿eh? Entre él y Gel, era un alivio ver a todas estas personas manejando el lado molesto de la guerra por mí. Realmente podría confiar en ellos. La guerra, después de todo, no terminaba luego de la victoria. Las cosas se ponían aún más difíciles después, especialmente teniendo en cuenta cómo capturamos vivos a casi todas las fuerzas de Clayman. Había innumerables prisioneros, en el campo y en el castillo, la mayoría de ellos capaces de trabajar. Les garantizamos su vida, por lo que tendríamos que prepararnos y cuidarlos. Al menos, eran demonios, no humanos, por lo que no tenía que preocuparme tanto por su mantenimiento, aunque incluso ellos se volverían gruñones si no los alimentara. Ya sea que alguien te guardara rencor después de perder una batalla o no, el vencedor era responsable de lo que sucedía después. Transportar todos los prisioneros de guerra desde el sitio a la vez era un trabajo importante. No quería que se pusieran rebeldes mientras nuestros ojos no estaban sobre ellos, por lo que necesitaríamos guardias de patrulla en todo momento. Desarmar a un demonio tampoco los neutralizaba como amenaza. Este mundo tenía magia y habilidades. Pensando en ello, no es de extrañar que el enfoque de no tomar prisioneros fuera preferido hasta ahora, ¿eh? Si tan solo hubiera una forma infalible de hacer que hicieran lo que quisiéramos. No hay nada de qué preocuparse allí, dijo Benimaru, con una sonrisa tranquila en su rostro. Los reuní a todos y simplemente, los forcé a ver las cosas a nuestra manera. Sí. Bueno, asentí instintivamente. No es necesario preguntar de qué hablaron exactamente, estoy seguro. Algunos de los prisioneros deben haber estado cerca para ver a Benimaru quemar a Caribdis hasta dejarlo crujiente, y una vez que se corrió la voz sobre eso, dudo que muchos de ellos quisieran probar su suerte. Además, los 3 grandes licántropos estaban allí, y los licántropos parecían candidatos bien calificados para el manejo de prisioneros.
Entonces supongo que no veremos a Gaviro aquí por un tiempo. Probablemente no. No puede usar movimiento espacial, así que supongo que volverá con los licántropos. Volaría de regreso una vez que las cosas se calmaran, imaginé. Pero espera. Espera, ¿también vienen los licántropos? ¿Por qué ellos? No estaban planeando traer a todos los ciudadanos protegidos y prisioneros desarmados aquí, ¿verdad? Bueno, respondió Benimaru, ¿recuerdas cómo Milin-sama hizo volar la capital de Eurasania en pedazos? Estábamos hablando de alojarlos en nuestra nación por el momento. Como él lo dijo, los licántropos eran lo suficientemente resistentes como para poder marchar hasta aquí sin quejarse. Que no era lo que estaba preguntando, pero, de acuerdo. Realmente no podemos tomarlos todos, ¿verdad? Se necesitaron años para establecer campamentos para los 20.000 que tomamos la última vez. Peor aún, Geld y su equipo de ingenieros y Gorks, en quienes usualmente dependía para trabajos como este, estaban ocupados en otros lugares. Teníamos un poco de tierra adicional disponible, espacio que despejamos para el desarrollo futuro, pero nuevamente, organizar campamentos sería una gran molestia. Discutimos eso con Geld y Alvis, explicó Benimaru. Y hemos decidido dividir a los prisioneros en brigadas rudimentarias. Serán enviados a una variedad de destinos, en realidad, bueno, eso es un alivio. Y sonaba como si estuvieran examinando cuidadosamente a cada uno de ellos. Si un prisionero tenía un pueblo al que regresar, se los enviaba solos. Solo los licántropos que buscan aprender un oficio o habilidad vendrían a Tempest. Mientras tanto, los licántropos o demonios con músculos permanecerían en el lugar y servirían bajo el mando del equipo de Geld, reconstruyendo la tierra vacante que solía ser Eurasania, con Carrión bajando de su puesto de rey demonio y uniéndose al lado de Milim. Eurasania ahora era técnicamente territorio de Milim. Estaba situado al sur del bosque de Jura, extendido en medio de una tierra extensa y fértil, y se estaban realizando planes para construir un palacio para Milim en el área. Le había sugerido que debía trasladar su capital allí, ya que la estaban construyendo desde cero de todos modos, e instantáneamente aceptó. No más discusión. Eso es tan. Milim. Pensando en ello, sin embargo, me di cuenta de que Milim no tenía exactamente un personal para sí misma. Midrai y el resto de los fieles del dragón eran sus sirvientes, en cierto modo, pero, al menos en el papel, simplemente adoraban a Milim, no estaban vinculados a ella en absoluto. Por lo tanto, reubicar la capital era una forma extraña de decirlo, ya que ella realmente no tenía una capital para empezar, pero supongo que no importa. Carrión y Frey estuvieron de acuerdo con la idea, por lo que nos lanzamos a la construcción de una nueva ciudad. Nuestro financiamiento fue proporcionado por el Tesoro de Oro y Plata de Cleiman. Teníamos un grupo de trabajadores conformado por prisioneros de guerra organizados y asignados para el trabajo, y Benimaru y Geld tenían las cosas bien allí, no tenía nada de qué preocuparme. Estaba constantemente asombrado de su crecimiento. Hola Tamiara. ¿Me recuerdas? Soy tu jefe, el que tuvo que explicarte todo 50 veces y aún no pudiste hacerlo bien. Sí, tengo toda esta horda de monstruos que hacen un mejor trabajo que tú. Según Benimaru, estaríamos alojando a menos personas que la última vez en Tempest. Entonces no necesitaremos instalar ninguna vivienda temporal nueva. Le pregunté. No, creo que deberíamos estar bien. Pero no solo serán licántropos, también tenemos prisioneros demonios. Es mejor que nos aseguremos de que todos lo sepan y ejerzan la precaución adecuada. Ya veo, dijo Rigurd con un movimiento de cabeza. Muy bien. Explicaré los asuntos a todos. Estos tipos son muy confiables. Ni siquiera necesité darles órdenes, podrían tomar sus propias decisiones. Espera. ¿No podrían estos tipos hacerlo bien sin mí en este momento? La idea me hizo sentir un poco aislado. Una noche, unos días después del regreso de Benimaru, Diablo entró a mi oficina con una caja pintada de negro. Nuestras negociaciones procedieron según lo planeado, Rimuru-sama. Esta caja contiene pruebas de nuestro acuerdo de paz y una parte de las reparaciones, por un total de 1.500 monedas de oro estelar, UPS. Olvidé eso. Hoy era el día de las conversaciones de paz, ¿eh? Dijo que no necesitaba aparecer, así que olvidarlo no era un gran problema, realmente, pero todavía me sentía un poco culpable. Sentí que todos los demás estaban trabajando duro en este gran proyecto de trabajo, y yo solo estaba sentado en mi escritorio jugando al solitario. No es que fuera así, pero ya sabes. No quería ser un déspota solitario después de todo, o así fue como me consolé cuando Diablo me presentó la caja. Ah, excelente. Son más estelares de lo que esperábamos, ¿no? Había exigido la escandalosa suma de 10.000.
Como descubrí más tarde, nadie estaba seguro de si 10.000 estelares estaban incluso en circulación en todo el mundo. Solo podemos crear una moneda de oro estelar por mes, afirmó el rey Gazel cuando pregunté. Nuestro reino no comenzó a acuñarlos hasta mucho después de nuestra fundación, así que imagino que tienen un valor poco común. Tenía razón, había cientos de veces más monedas de oro comunes fluyendo a su alrededor, y ahora tenía 1.500 de ellas aquí. Más del 10% de la oferta mundial. Me hizo girar la cabeza. ¿Realmente se podía ver lo fuerte que era Falmouth, al poder entregar esto? Creo que Falmouth realmente es una superpotencia, ¿no? Estoy impresionado de que hayan reunido tantas, quizás. Pero parece que la mayoría de este tesoro fue incautado de las arcas personales del propio rey Edmaris. Según Diablo, la mayoría de estos estelares eran propiedad personal del rey, que se dejaba en las bóvedas sin un uso particular. Tenían el respaldo del reino de los enanos, valían un montón de dinero en efectivo y también tenían un valor artístico, por lo que habían sido propiedad de la familia real durante gran parte de su larga historia. Afortunadamente, el proceso de pensamiento del rey Edmaris fue como lo había planeado. Sin caballeros para proteger a su familia, razonó, estaba obligado a perderlo todo una vez que los nobles se enfrentaran con él de todos modos, así que limpió las bóvedas reales antes de tiempo. Ya veo. Entonces, ¿eso significa que vamos a tener una guerra civil pronto? Sin duda, mi señor, respondió un sonriente diablo. El saldo restante existe en forma de préstamo pendiente, pero dudo que el nuevo rey cumpla con ese acuerdo por mucho tiempo. Teniendo en cuenta al nuevo rey potencial, Diablo había hecho todo lo posible para que el hermano menor de Edmaris, Edward, tomara el trono, en lugar del joven Edgar. Esto se hizo en acuerdo con Edmaris, todos los involucrados sintieron que era el único camino a seguir. Normalmente, el ex rey sería recompensado con un ducado por su servicio al país, pero Edmaris lo rechazó, renunciando a su cargo y convirtiéndose en vizconde. En este papel, pronto se mudaría a un pequeño terreno rural en el campo, no muy lejos de las tierras del conde Nidolmigam, cerca del bosque de Jura. A los ojos de todos, parecía que Edmaris había perdido su ansia de poder. En ese caso, reporte. Si las fuerzas de Falmouth que se niegan a pagar las reparaciones restantes, probablemente se moverán para presionar toda responsabilidad por este asunto a Edmaris. Sí. Todo iba por el camino que Diablo quería. El dominio de Nidolmigam también es el hogar de la banda de Jon. De esta manera, pueden ayudar si algo sucede, ¿eh? De hecho, mi señor, respondió, todavía sonriendo mientras Jon escuchaba detrás de mí, frunciendo el ceño. O tal vez no escuchando. Probablemente se desconectó una vez que se dio cuenta de que todo estaba sobre su cabeza. Pero no estaba hablando de ella. La tierra de Nidol bordeaba la de Jura. Según los estándares del país, era de tamaño mediano, con su propia sucursal del gremio libre y una población bastante decente. Si ibas a comenzar un movimiento popular, no era un mal lugar para ello. Ahí es donde estaba Jon, y era famoso en esas partes, aclamado como un campeón y ampliamente apoyado por su gente. Si el nuevo rey intentara abandonar a Edmaris, Jon podría detenerlo. Podría, señor. Y que Jon Sand denuncie a ese nuevo rey por su falta de sinceridad sin duda conduciría al conflicto. Entonces, Jon poniéndose del lado de Edmaris conduciría a un choque de voluntades bastante natural. Suena perfecto. Si el nuevo rey realmente pagara su deuda con nosotros, sería difícil hacer mucho más contra él. Tendríamos que prepararnos a largo plazo, con el objetivo de acabar con Falmouth poco a poco. Pero Diablo estaba pensando 2 pasos por delante de mí, manipulando las mentes y las voluntades de las personas para obtener resultados. En ese caso, es muy probable que las cosas comiencen a moverse rápidamente. No había duda de que el nuevo rey trataría de sacar a Edmaris de la escena pronto. Si el gobierno pudiera capturarlo, ¿nuestros planes se arruinarían? Por supuesto, podríamos ignorar a ese nuevo rey y seguir adelante de todos modos, pero eso tendría el costo de cualquier confianza que la comunidad internacional tenga en nosotros. Siempre es mejor tener la ventaja moral. Así funcionaba el mundo humano. Bueno, mantén una vigilancia constante, ¿de acuerdo? ¿Puedes manipular el lado del nuevo rey sin matar a demasiadas personas? Si eso es lo que busca, sí. Permita que Diablo lo maneje, qué confiable. ¿Es casi aterrador? Si se lo dejaba a él, parecía listo para lograr casi cualquier cosa. Entonces hazlo. Si te faltan fondos de guerra, puedes usar estos estelares si lo deseas. Puse 1.000 de las monedas en mi estómago y empujé las 500 restantes en su dirección. Afortunadamente para nosotros, todos nuestros heridos ya estaban completamente recuperados. Además de hacer visitas personales a sus camas,
no me pidieron que hiciera nada por ellos. 1000 monedas era casi demasiado para reparación, y también habíamos saqueado a fondo la base de operaciones de Clayman, por lo que financieramente, estábamos muy bien, pensé. Gran parte de nuestra nueva fortuna se gastaría en el desarrollo urbano futuro, pero teníamos suficiente espacio para proporcionarle a John lo que necesitaba. A pesar de mis intenciones, Diablo sonrió y sacudió la cabeza. Aprecio profundamente su preocupación, Rimuru-sama, pero no será necesario. Según lo establecido en mi plan, si me puede proporcionar un ejército adecuado, el resto se desarrollará por sí mismo. Eso, o que me conceda permiso para librar una batalla por mí mismo. No, está bien. Te haré todas las tropas que necesites, así que, en lugar de eso, necesito que te ocultes lo más que puedas, ¿de acuerdo? Tenía razones para detenerlo. Sabía lo extraño que era Diablo, así que definitivamente no quería usarlo en el lugar equivocado y exponerme como un idiota. Desencadenarlo contra ejércitos humanos sería demasiado unilateral, todo lo que haría sería hacer que la gente nos temiera. Estaríamos más lejos de un entendimiento común que nunca, y quería que tuviéramos una relación lo más amigable posible. Además, teníamos todo el poder de guerra que necesitábamos. No teníamos enemigos, no en público, al menos. Incluso con el equipo de Gel vinculado con el trabajo de ingeniería, Benimaru y su ejército serían suficientes. Falmouth, con la mayoría de su fuerza de combate desaparecida, no era una amenaza para nosotros, así que decidí preparar refuerzos si fuera necesario y usar esta ganancia estelar inesperada para invertir en la nueva nación que yo me estaba a punto de construir. Esto fue suficiente para convencer a Diablo. Muy bien. Permaneceré firmemente detrás de escena. Correcto. ¿Sabes, Sion, podrías aprender una o dos cosas de Diablo? ¿Qué, cuando he perdido la cabeza y no he seguido su voluntad, Rimuru-sama? Trataba de lanzar un consejo a Sion así de vez en cuando. En serio, nunca pareció darse cuenta de que había hecho algo malo. Yes. Supongo que sería un proyecto a largo plazo, inculcar gradualmente en su mente que volverse loco todo el tiempo no era una idea tan buena. Me hizo lanzar un suspiro interno. Algo me dijo que pasaría un tiempo antes de que pudiera confiarle misiones en solitario a ella. Después de terminar su informe, Diablo planteó otra pregunta, como si se le acabara de ocurrir. Rimuru-sama, la Santa Iglesia Occidental, según los informes, ha intentado ponerse en contacto con Regiem, uno de mis peones. Ha recibido una citación para visitar su sede y explicar la situación con las hostilidades en Falmouth. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Regiem? Era el arzobispo de Falmouth o lo que sea, ¿verdad? Ahora era solo uno de los fieles perros de Diablo, pero ignorar una citación de la iglesia parecía una mala idea. Si los ignoramos, ¿eso nos llevaría a problemas? Así es. Creo que es mejor permitirle que testifique, aunque solo sea para ver cuál será el próximo movimiento de la iglesia. Sí, estoy seguro de que tienen hambre de información, ya que solo hay 3 sobrevivientes, del ex-rey, Edmaris, el hechicero de la corte, Rasen, y el arzobispo Regiem. Tenía sentido que la iglesia quisiera saber primero de Regiem. Era el único candidato real de los 3, pero ¿no estaba la iglesia vigilando a Beldora? Porque en este momento, es cierto que ha revivido, pero la línea de tiempo que estamos dando está un poco alejada de la verdad. Si les mintiéramos, ¿no lo verían bien? ¿Eso crees? Entonces quiero que diga la verdad. Pensé en esto un momento, la iglesia bien podría ser una llave en nuestros planes futuros. Idealmente, me gustaría involucrarlos de una manera que no causara interferencia entre nosotros, pero dada su absoluta negativa a trabajar con monstruos, no me gustaban mis posibilidades. Ni siquiera el reino enano estaba en muy buenos términos con la iglesia. El hábito de los enanos de tratar a los monstruos como iguales violaba su doctrina, pero aún no había estallado en una guerra. Las dos partes simplemente se ignoraban entre sí. ¿Debería ser eso a lo que aspiramos? No quería pisotear más de un milenio más o menos de doctrina religiosa, pero tampoco quería aceptarla incondicionalmente. Si querían que murieran todos los monstruos, no iba a acostarme a esperar la daga. Tenía que respetarlos, y teníamos que ser considerados el uno con el otro. Si uno de nosotros dijera algo que el otro no puede aceptar, podría conducir otra guerra, al final. Un profundo conocimiento mutuo sería imprescindible, junto con un esfuerzo prudente para mantenernos alejados de posibles minas terrestres en nuestras conversaciones. Por supuesto, eso solo se aplica si el otro lado juega. De lo contrario, nos estaríamos engañando. Si la iglesia nos tildara de enemigos de Dios, tendríamos que resistirnos a eso, y no tenía miedo de hacer los pedazos, si se llegara a eso. Por ahora, sin embargo,
¿Qué tal si les hago llegar un mensaje? Capturamos algunas cosas mágicas para grabar imágenes de Clayman, ¿verdad? Me gustaría grabar personalmente un mensaje con uno de ellos. Podemos hacer que Regem lo lleve allí y vea cómo reacciona la iglesia. Muy bien. Excelente, traeré uno de inmediato. Diablo asintió sabiamente cuando Sion salió corriendo a buscar un cristal para mí. Habían pasado unos días, luego de que Diablo informara que Regem había comenzado su viaje a la iglesia, pero aún no habíamos escuchado ninguna respuesta. La reacción de ellos fue confusa, y pude ver por qué. Beldor había regresado, y había un nuevo rey demonio en la ciudad, es decir, yo. Descubrir cómo tratar con nosotros no era algo sobre lo que pudieran tomar una decisión rápida. Bueno, si no reaccionaban a mí, no me importaría. Por ahora, estaba satisfecho con sentarme y esperar a ver cómo se sacudían las cosas. Los 3 grandes licántropos llegaron un rato después, junto con una procesión de decenas de miles. No tardaron tanto como yo pensaba. Tienes que reconocérselo a estos licántropos y demonios. Solo en términos de su fuerza base, ningún humano podría compararse con ellos. Con las magículas en este mundo, podrían correr con magia cuando estuvieran físicamente exhaustos y con sus propios pies cuando estuvieran mágicamente agotados. Su velocidad de marcha era varias veces la que un ejército en la tierra podría manejar, y estoy hablando de todos ellos, hasta el licántropo promedio. Realmente fueron criados para la batalla, no había Gabiru entre ellos. Presumiblemente, él estaba en la parte trasera en algún lugar, pensé, cuando Alvis y Espía vinieron a saludarme. ¿No está Pollo aquí? Sobre eso, comenzó Espía. Pollo se quedó para atender a los demonios que tomamos prisioneros. Se quedó mientras Gel estaba en el palacio de Clayman, aparentemente, para asegurarse de que no se produjeran revueltas. En otras palabras, estaban presionando el trabajo aburrido sobre él. Lo siento, Pollo. Pero incluso si Benimaru lo había intimidado para ese papel, si necesitábamos a alguien a cargo de la vigilancia. Deberíamos apreciarlo por trabajar con nosotros en lugar de imponerle la responsabilidad a otra persona. En este punto, estábamos completamente preparados para aceptar a esta multitud. Había trabajado con Kaijin y Kurobe, nuestros especialistas en fabricación, para determinar cuántas personas deberían asignarse a este o aquel departamento de la ciudad. Todos estos eran voluntarios con un gran interés en el trabajo técnico, pero solo podíamos aceptar a unos cuantos, así que acordamos establecer turnos rotativos para los detalles de trabajo más populares. Podría ser una buena idea construir una escuela técnica de algún tipo por aquí, pensé mientras manejábamos silenciosamente todo este trabajo. Un lugar donde podamos proporcionar instrucción durante todo el año sobre lo que estábamos haciendo. Me pareció inteligente. Al final de la procesión, finalmente vi a Gabiru. He regresado, Rimuru-sama, bramó desde los cielos. Hola, me alegro de verte. Pusiste un gran esfuerzo en la batalla, según tengo entendido. No, todavía tengo mucho que aprender, Midrai-sama, al servicio de Milim-sama, prácticamente me golpeó más allá del reconocimiento. Ah sí, ese Dragonute con fuerza loca. Benimaru también lo mencionó. Sí, bueno, si adora a Milim, tiene que pelear mucho, sin duda. No eres exactamente un debilucho, tal vez todavía no estés acostumbrado a tus poderes recién evolucionados. Tienes tiempo para acostumbrarte. No estaba seguro de si esto lo reconfortó en absoluto, pero lo dije de todos modos. No parecía demasiado disgustado, así que estaba seguro de que él sentía lo mismo de todos modos. Yo, Gabiru, estoy preparado para hacer todo lo posible para cumplir sus elevadas expectativas, Rimuru-sama. Esa declaración, y esa sonrisa, fueron todas las pruebas que necesitaba. Después de saludar al resto de su fuerza, de repente recordó una hoja de papel que sacó de su bolsillo para mostrarme. ¿Qué es esto? Recibí esto de Milim-sama, mi señor. Ella me dijo que te lo diera. ¿Qué podría ser esto? Nada bueno, estoy seguro. Ella mencionó visitarme de nuevo cuando nos despedimos después del consejo Walpurgis. Pero, efectivamente, estos eran sus garabatos infantiles, escritos al azar en el papel. Aquí Milim. La próxima vez que visite, llevaré a algunos tipos que parecen no poder dejarme en paz. Quiero que les enseñes todo lo que hay que saber sobre la cocina. Esta es una solicitud urgente, así que pensé en pedirle ayuda a mi mejor amigo Rimuru. Por favor, porfis. La urgencia ciertamente apareció en el mensaje. Y por algunos tipos, ¿estaba hablando de los fieles del dragón? ¿Te dijo de qué se trata? Un poco. Conocí a un miembro de los fieles del dragón llamado Hermesama mientras estuve allí, y tuvo la amabilidad de hablar conmigo sobre el funcionamiento interno de sus seguidores.
Según la descripción de Gabiru, Hermes parecía tener una cabeza bastante buena sobre sus hombros. No estaba obsesionado con la batalla como Mithrai en absoluto, era más un espíritu libre, uno que había viajado al reino enano y las naciones occidentales. Estar en los fieles del dragón, como le explicó a Gabiru, significaba una vida de moderación. Afirmó que la comida que le presentan a Milim-sama no está cocinada ni preparada de ninguna manera. Quizás compartan algunos gustos con nosotros. Nunca he disfrutado un pescado que no estuviera crudo, ¿sabe? No estoy tan seguro de que ustedes tengan tanto en común, Gabiru. Los sistemas digestivos de los hombres lagarto probablemente se construyeron de esa manera. Pero sabían cómo preparar la comida, o al menos ahumarla, y también tenían algunos alimentos básicos que no eran pescado. Mientras tanto, los fieles del dragón no parecían haber oído hablar del concepto de cocina. Dudo que comieran carne cruda todo el día, pero cualquier preparación que hicieron parecía estrictamente para evitar la contaminación y nada más. ¿De acuerdo? Pensé que Dragonius tenía el mismo sentido del gusto que los humanos. Sí es, señor, así es. Gracias a mi gloriosa evolución, obtuve el conjunto de papilas gustativas más maravillosas y expertas. Todas las comidas insípidas de mi pasado lagarto palidecen en comparación con la gran abundancia de delicias que ahora puedo probar. Sí, apuesto. Entonces, cuando comes una buena comida, sientes como que quieres volver a comerla más tarde. Gabiru asintió sabiamente, cada vez más emocionado. Sí. Sí, ahora veo tu punto. Esta es la forma en que Hermes-sama quiere eliminar esa tradición de los fieles del dragón de una vez por todas, ¿no es así? Probablemente sí. Tradición o no, podía leer la mente de Milim con bastante facilidad. Sin embargo, sí la adoraban como a un dios, porque ignoraban deliberadamente su voluntad. Eso es un poco blasfemo. No. ¿Y por qué Milim no puede hablar de esto con ellos? Tal vez, a su manera única, no quería interactuar con ellos. Sabía que solo estaban actuando por intenciones virtuosas, por lo que soportó ese tratamiento sin quejarse. En ese caso, tendremos que darles todo el entrenamiento posible, ¿no? Oh, absolutamente, una idea espléndida, creo. Necesitaríamos mantenerlo informal, despreocupado, asegurándonos de que no actuamos de manera prepotente. Entonces, naturalmente, podían observar y aprender lo que hacía feliz a Milim. Parecía una misión más difícil de lo que pensé. Es mejor reunir a mi equipo y discutir esto más adelante. Entonces le indiqué a Gabiru que volviera a su investigación en la cueva. Vestar estaba haciendo un gran esfuerzo allí en este momento, pero aún no teníamos un equipo lo suficientemente grande. La pérdida de la tripulación de Gabiru debe haber sido un duro golpe para su progreso. Correcto, entonces me iré. Sí. También consideraremos tu recompensa en nuestra próxima conferencia, así que me gustaría tenerte presente. Sí, mi señor. El orgullo llenó la cara de Gabiru mientras volaba. Debe haber recordado que lo nombré para el liderazgo de Tempistantes. Había pasado un mes desde el Valpurgis, y con toda la gente nueva, las cosas iban a toda velocidad por la ciudad. En medio de eso, Gel finalmente regresó con movimiento espacial. Era la primera vez que lo veía en mucho tiempo, y se veía bastante agotado. Es bueno verte de nuevo, Gel. Lanzó un suspiro pensativo ante mi saludo. Tengo que decir, Rimuru-sama, que lo admiro más que nunca. Wow, ¿de dónde vino eso? No había duda del respeto en su voz mientras giraba sus cansados ojos hacia mí. No había hecho nada notable recientemente, así que no tenía idea de lo que estaba hablando. ¿Qué le pasó en unas pocas semanas? Bien. La historia que Gel tenía para mí era una historia clásica de incompetencia entre los nuevos empleados. Había organizado a los prisioneros en grupos, desplegándolos a tal o aquella fuerza aliada. Eso salió bien. Después de eso, elogió a estas tropas en medio de su trabajo de topografía y limpieza, pero ciertos problemas se dieron a conocer rápidamente. Los Sigurds no tuvieron ningún problema al usar comunicación de pensamiento para conversar entre ellos, trabajando en equipo incluso en silencio, pero necesitaríamos un plan diferente con la mezcla de nuevos demonios involucrados aquí. No podían entender las instrucciones no verbales, y además, gran parte del personal principal, incluido Geld, no era tan bueno para hacerse entender. Una cosa es ser capaz de algo, pero otra muy distinta es explicarlo de manera clara y lúcida para los demás. Muchos artesanos como él enfrentaban el mismo problema. Esto significaba que, tan implacablemente eficientes como Geld y su equipo eran, las cosas se desmoronaron cuando alguien más se involucró. Los resultados fueron infinitamente frustrantes para él.
Los demonios tampoco eran grandes admiradores de que se les ordenara, por lo que incluso si les mostrabas cuidadosamente qué hacer en persona, muchos de ellos no estaban interesados en copiar mansamente tus acciones. Los que, como dijo Geld, todavía no estaban a la altura de su calidad. Pude ver eso. Más gente no siempre significaba un mejor trabajo. Reunió a una multitud de idiotas, y todo lo que tenía era una mafia en sus manos. Por eso la educación era tan importante. Muéstrales, convéncelos, déjalos intentar y alábalos, solo entonces, un hombre será conmovido. Esa es una cita del almirante Isoroku Yamamoto, comandante de la Armada Imperial Japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, y es algo que creo que cualquier persona en una posición de liderazgo debe tomar en serio. Encapsula expertamente las dificultades de dirigir e instruir a las personas, y también muestra que las personas encuentran orgullo y significado en su trabajo solo cuando otros lo reconocen. Escuchar los gruñidos de Geld me recordó los momentos más dolorosos de mi trabajo de oficina, en mi vida anterior. El personal de trabajo que nunca te escuchaba, la gente de más abajo intentaba ocultar sus errores, los jefes intentaban culpar a alguien más. No era vino y rosas para mí tampoco. Tenía muchos buenos recuerdos, también, pero si comenzara con los malos, y podría durar toda la noche, y cada vez que lo tenía realmente difícil. Muy bien, Geld, tomemos un trago. Le di una palmada en el hombro. Recompensar al personal por su arduo trabajo era parte del trabajo de cualquier jefe, y una forma de hacerlo era permitirles expresar sus quejas y resolver todo en su sistema. Tenía que prestar especial atención a Geld, dada la gran responsabilidad que sentía por su trabajo, así que vimos toda la noche. Geld exploró todos sus dolores y preocupaciones y yo lo escuché con atención. Planeaba reunir a los líderes para una conferencia a la mañana siguiente, pero antes de eso, llamé a Kurou para una conversación privada, contactándome a través de comunicación de pensamiento la noche anterior. Viajé a su habitación al amanecer. Rimuru-sama me saludó, casi ahogado por la emoción, vino personalmente a verme, no parecía tan cansado como Geld. Siento haberte hecho pasar por todo este trabajo agotador. Oh, para nada, para nada. Hemos examinado a los prisioneros ahora, así que mi trabajo está casi terminado. Sin embargo, debo decir que Geldo no lo tiene mucho peor. Anoche terminé de transferir el liderazgo, así que no hay necesidad de que vuelva allí, al menos. Geld. Sí, parece que lo tuvo difícil. Después de que te contacté ayer, él y yo bebimos un rato, y parece que tiene muchas cosas en la cabeza, ¿sabes? Como, hasta ahora ha sido capaz de apagar su cerebro y concentrarse en su trabajo, pero dirigir prisioneros en el lugar de trabajo fue un gran desafío para él. En efecto, sería más fácil si estuviera dispuesto a comprometerse en otros asuntos, pero es demasiado serio para eso. Como explicó a Kurou, hubiera sido fácil usar la fuerza para acorralar a esta banda de pretenciosos demonios, obligándolos a seguir los comandos. Pero si hiciera eso, ¿no puede esperar que se obtenga un trabajo de alta calidad? Tendrían diferencias aquí y allá, y como artesano, esos resultados no serían suficientes para satisfacer a Geld. Tengo algo más que informarle, Rimuru-sama. Pero para Kurou, ese era el problema de Geld. Se giró hacia mí. ¿De qué se trata? Yo pregunté. Clayman, como sabe, gobernó sobre lo que se llamó la nación títere de Istab, una tierra donde la mayoría de las personas son esclavos. Estos son elfos oscuros, ninguna otra especie, y más de 1000 de ellos tenían la tarea de mantener y administrar los terrenos del castillo solos. Correcto, entonces. Bueno, por como me lo describieron, Distab solía ser el hogar de un reino de elfos. ¿Elfos? Los habitantes de la dinastía hechicera de Sarion también descendieron de los elfos, ¿no? ¿Hay un antepasado común aquí? Tal vez no, estamos hablando bastante lejos, geográficamente, y notablemente, algunas ruinas élficas permanecen en la tierra. Los elfos oscuros se describieron a sí mismos como guardianes de sus tumbas. ¿Oh? ¿Guardianes de las tumbas? ¿Sobre qué tipo de tumbas? Los elfos tenían expectativas de vida de quién sabe cuánto tiempo, además. ¿Entonces dices que hay ruinas bien protegidas y vírgenes de un antiguo reino que yacen por ahí? Esta fue una gran noticia para mí. Ruinas como estas estaban salpicadas en todo el mundo, a menudo atacadas por los aventureros cazadores-recolectores que hacían la búsqueda de tesoros, su línea de trabajo. La mayoría de ellos no lo pasaron muy bien. Solo se habían descubierto unas pocas ruinas preciosas, y las que ya se habían recogido estaban limpias desde hace un tiempo. Pero si hubiera un nuevo alijo de ruinas para explorar y explotar, a Kurou, estoy clasificando este descubrimiento como un secreto de estado.
No le cuentes a nadie sobre esto por el momento, no hasta que vaya allí y examine las cosas por mí mismo. Sí, mi señor, dijo en voz baja, asintiendo. Debe haber entendido cuán vital podría ser esto. Si tuviera que adivinar, Clayman obtuvo gran parte de sus riquezas de las cosas descubiertas en estos sitios. Eso explicaría todos los artefactos y objetos mágicos que Gale me dijo que recuperaron. Pero eso significa que deberíamos, ya sabes, tomarlos. Decidí retrasar mi decisión por ahora. El secreto parecía estar a salvo con los elfos oscuros, las palabras no saldrían a menos que quisiéramos. Este era el territorio de un rey demonio, tierras prohibidas a las que ningún aventurero se atrevía a acercarse. Era mejor ir lentamente sobre estas ruinas antiguas. Si tratara de sobreextenderme a todas ellas a la vez, era muy probable que fracasara. Todos estaban ahora sentados en nuestra sala principal de reuniones. Los examiné todo desde mi asiento especialmente hecho. Cierto. Hola a todos, como algunos de ustedes ya saben, he sido promovido a Rey Demonio. Felicidades. Todos me gritaron sus felicitaciones. Yo estaba igual de feliz. Había resistido con seguridad una gran tormenta. Fue un largo viaje, de hecho, sí, observó Rigurt, pero finalmente lo hemos logrado. Rigurt, no han pasado ni 2 años desde que nos conocimos, ¿verdad? Rigurt, mientras tanto, lloraba como un bebé. Realmente asombroso. Ver a nuestro líder convertirse en un rey demonio me llena de mucha emoción. Sion se burló de la multitud como si todo esto fuera a suceder inevitablemente. Es el comienzo de una nueva era para Rimuru-sama. Aunque, en realidad, también era un momento emotivo para mí. El único problema que quedaba era esencialmente, la Santa Iglesia Occidental. Si pudiera manejarlos, sería fácil crear el ambiente ideal que estoy buscando. Lleno de confianza, continué mi sesión informativa, repasando lo que decidimos en el Valpurgis. Bien. No mencioné esto, pero se ha decidido que soy el gobernante oficial de toda la región del Gran Bosque de Jura. No creo que esto realmente cambie mucho, ya que ha sido así por un tiempo. Simplemente significa que, si alguien invade el bosque, no es que fueran a hacerlo, estaríamos luchando bajo mi propio nombre. Además, ¿deberíamos declarar formalmente nuestros derechos sobre este territorio, o estamos a salvo dejándolo así por ahora? Mientras hablaba, la apariencia de mis líderes cambió. Algunos de ellos parecían francamente aterrorizados. ¿Qué? Dije algo malo. ¿Todo el bosque? ¿En serio? Oh, sí. Le respondí a Rigurd. ¿En serio? Benimaru jadeó. ¿Incluyendo todo al otro lado del río? Probablemente. Se refería al gran río Amel que fluía a través del bosque, dividiéndolo en dos. El otro lado limitaba con tierras bajo la influencia del Imperio del Este, un lugar con el que todavía teníamos poca o ninguna conexión. ¿Es eso un problema? Yo pregunté. No era un problema para nosotros, respondió Benimaru después de pensarlo, pero no creo que el área más allá del río cuente como dominio de las Dríades. Hasta ahora, a Rimuru-sama, se le reconoce como supervisor solo de las tierras que las Dríades han construido. Para los habitantes más allá del río, el advenimiento de un nuevo rey probablemente resulte ser un gran dolor de cabeza. Sonrió todo el tiempo, saboreando la idea de derribar cualquier facción rebelde de allí, sin duda. Eso era, no. Mala idea. Si me preguntas, refutó Kaijin, este es un desarrollo sorprendente. Los reyes demonio han acordado formalmente que tienes derecho sobre todos los recursos naturales del bosque, si lo entiendo correctamente. Esto incluye todo lo que alguien existe al otro lado, es una gran noticia, amigo. Es como si estuviera leyendo mi mente. Él estaba en lo correcto. Al principio no me pareció nada grande, pero tenía el potencial de explotar. Como Kaijin me explicó, la gente había estado cosechando los recursos del bosque a escondidas por un tiempo. Las Dríades estaban dispuestas a dejarlo pasar hasta cierto punto, pero dado el estado general de anarquía más allá del Gran Amel, era común que las personas tomaran madera, la produjeran o no, desde Jura hasta el reino enano, para ganarse la vida con las ventas. No había autoridad regional para pedir permiso, nada los detenía, pero ahora, si querían hacer eso o vivir en el bosque, necesitaban mi aprobación, y tendrían que marchar hacia aquí para conseguirlo. Oh, mierda, ¿esto significa que vamos a tener más gente aquí? Creo que sí, dijo Suna, con una sonrisa serena en su rostro. Ahora que es un rey demonio en todo derecho, cualquiera que no venga aquí y le prometa lealtad podría ser calificado legalmente como rebelde. Supuse que su opinión tenía que ser compartida por gran parte de Tempest. Pero, ¿por qué pedir permiso después de quién sabe cuántos años de vivir aquí?
Eso sonaba como burocracia innecesaria. Bueno, ¿por qué preocuparse por eso ahora? Quiero decir, si ya son residentes del bosque. No, no, respondió Rigurt, un rey demonio es, en cierto modo, una proyección de poder puro. Es algo de lo que estar orgulloso. Para un goblin cualquiera, un demonio de alto nivel es una especie de presencia divina. Exactamente, agregó Gabiru. Algunos de estos residentes no contactados pueden buscar la protección del rey demonio, otros pueden continuar con sus vidas sin reconocer su autoridad. Tienen derecho a tomar esa decisión por sí mismos. Pero incluso entre los hombres lagarto con los que solía estar, la protección de un rey demonio habría sido literalmente un regalo de los dioses. Desafiar a uno era impensable, ignorar a uno, algo a la altura de la locura. Comparado con el riesgo de enojar al rey demonio local, sería completamente normal que ellos vinieran a saludarte, y como dijo Suna, no reconocerme podría incluso ponerte bajo sospecha. Si te atacaban por eso, no tenías derecho a quejarte. Sin embargo, no es que quiera eso. Y además, ¿qué pasa si eres un monstruo que nunca antes había oído hablar de mí? ¿Cómo lo sabrías? Por lo menos, dijo Gabiru, los hombres lagarto vendrán a verte, te lo aseguro, mi padre ya ha sido informado de tu ascensión. Espera. ¿Cuándo decidieron hacer eso? ¿Te refieres a Viru, él está viniendo? Así es. También se lo contó a Sion-sama, está contando los días antes de poder verte en toda tu gloria demoníaca. Esto comenzaba a sonar grande. Realmente grande. Los hombres lagarto eran una de las razas de mayor tamaño en todo el bosque de Jura. Si se tomaban el tiempo para verme, supuse que sería evidente para cualquier especie más débil que ellos. Y estoy seguro de que el proceso sería bastante informal para cualquiera que esté familiarizado conmigo, pero si no, podrían estar apareciendo en mi puerta temblando de miedo. Simplemente me vería como el déspota definitivo para ellos, podrían enloquecer por dar un paso en falso y ser aniquilados o lo que sea. Tal vez hay algo que podamos hacer para que todo este proceso sea mucho más tranquilo. Aún así, jaja, estoy seguro de que Rimuru-sama no esperaría menos. Miré a Alcyon triunfante. Sí sabía que el padre de Gabiru iba a aparecer, porque no se molestó en decirme. Y realmente no me gustaba esa sonrisa en su rostro. A ella no le importaba en absoluto este visitante. Lo juro, parece la secretaria ejecutiva perfecta en el exterior, pero es realmente inadecuada para el trabajo. Solo déjala en paz. Quiero decir, me alegra que haya disfrutado escuchando elogios por mí, incluso más que yo, pero sabía que tomaría cualquier crítica de la manera incorrecta, así que, para resumir, una vez que se corriera la voz acerca de mí, tendría un desfile de visitantes de camino a esta ciudad. La mayoría de los monstruos prefieren solicitar mi protección en lugar de arriesgarse a mi ira. En otras palabras, tendríamos un montón de visitantes con los que tratar pronto. Tendríamos que realizar una encuesta en breve, buscando las razas inteligentes. Esto no sería un problema en áreas donde ya era un líder reconocido, pero en cualquier otro lugar, sería una subida cuesta arriba. Pero si íbamos a estar ocupados con eso de todos modos. Oye, solo estaba pensando, tenemos que correr la voz alrededor del bosque sobre mi ascensión, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no la convertimos en una campaña publicitaria realmente grande y la usamos para revelar esta ciudad al mundo entero? Creo que sería más fácil hacer que todos vinieran aquí que llegar a todos ellos. ¿A qué se refiere?, me preguntó un Rigur de aspecto confuso, así que entré en más detalles sobre la idea que se me ocurrió. Realmente, no era nada difícil. Esta ciudad, la capital de Tempest, estaba comenzando a ser más conocida entre los monstruos en Jura. Koui y las caravanas mercantes de kobolds que dirigía, estaban haciendo un gran trabajo difundiendo los rumores donde quiera que fueran. Al menos, algunas personas deben haber estado interesadas en visitar, y estaba pensando que ahora era un buen momento para expandir un poco nuestra población. Los licántropos que pasaban el rato aquí, completarían su educación y regresarían a casa lo suficientemente pronto. Necesitaríamos compensar esas pérdidas, y si íbamos a continuar con el esfuerzo de enseñanza, cuantos más estudiantes, mejor. Nuestra situación alimentaria mejoraba constantemente, y definitivamente teníamos espacio para más personas. En todo caso, estábamos comenzando a enfrentar una escasez de trabajadores. Teníamos todas estas ideas, todos estos proyectos para explorar, pero no había suficientes personas para iniciarlos. Una gran y lujosa presentación podría ser justo lo que atraerá a más de ellos. Habían venido a prometer su fidelidad o lo que sea, aprenderían sobre la ciudad en el camino, y al menos, algunos de ellos considerarían una mudanza permanente, 2 pájaros con una piedra. De hecho, además,
Sabes, todos hemos estado trabajando mucho en poco tiempo, ¿por qué no retrocedemos un poco? Hagamos un gran festival para esto. Habíamos establecido una hora específica para el encuentro y los saludos, y habíamos organizado un festival en toda la ciudad para festejarlos. De esa manera, no tendría que extender las reuniones durante semanas y semanas. También habría una gran fiesta, todavía tenía la solicitud de Milim archivada en el fondo de mi mente. Sería una oportunidad para todos nosotros tomar un respiro y mostrar lo que hemos hecho, todo al mismo tiempo, un festival. Maravilloso, realmente una idea maravillosa. Vamos a hacerlo, será un evento magnífico. Mis asociados estaban dispuestos a ello, al menos. La ciudad estaba experimentando con esto, con las fiestas mensuales que ya teníamos, y nuestros desarrollos en el ámbito de la comida y la bebida se estaban volviendo cada vez más complejos y a gran escala. Ampliar eso y permitir que todos se unan, sonaba muy divertido. Este será mi debut público también, así que hagámoslo lo más grande que podamos. Sí, mi señor. No hubo objeciones. ¿El presupuesto? Ah, no hay que preocuparse por eso. Rigur descubriría algo. Estábamos nerviosos por el momento, y un poco de indulgencia no haría mella en eso. Las cosas procedieron rápidamente después de eso, supongo que esas palabras influyeron mucho en la gente. Sugerencias y comentarios llenaron el salón, para mi sorpresa, y antes de darme cuenta, estábamos extendiendo invitaciones a dignatarios de todo el mundo. ¿Fue un poco apresurado? Los monstruos eran una cosa, pero ¿estábamos bien invitando también a jefes de estado humanos? Teníamos una fuente termal. Teníamos un amplio alojamiento, incluida una casa de huéspedes de estado digna de manejar la más alta nobleza. Aruna y su grupo ya habían impresionado a las supercelebridades como el archiduque Heral y el rey Gacel. Creo que deberíamos estar bien. Incluso tendríamos que barajar las fechas y ubicaciones, o al menos intensificar nuestra seguridad. Esta podría ser una gran oportunidad para que los líderes mundiales me conozcan. El supervisor de todas estas personas, es decir, yo, acababa de convertirse oficialmente en un rey demonio. Pude ver por qué la gente querría celebrar eso. Solía ser japonés, y los japoneses adoran sus festivales. Pensé que realmente necesitaba hacer todo esto, para enseñarles a todos de que se trataba una verdadera fiesta, y mostrarles lo amistoso que era el nuevo rey demonio. Con la promesa de gestionar los detalles del festival más tarde, concluí mi informe. Seguimos esto con informes del resto de mi personal principal. Tenía todo controlado, pero no todos en el equipo sabían lo que los demás estaban haciendo, y tal vez yo mismo aprendería algo nuevo. Diablo, en particular, tenía una visión del mundo completamente diferente a la mía. Era como si no supiera lo que era el sentido común. Pequeñas cosas para mí podrían ser importantes para él, cambiar el mundo para él, se sentía así, y si surgiera algo así, sería difícil para mí manejar eso solo. Por eso configuré estos informes regulares para compartir información. Rigur comenzó su sesión informativa afirmando que nuestros socios mercantes habían comenzado a regresar a la ciudad. Nuestros números volvieron a aumentar, probablemente porque Fuse estaba corriendo la voz de que las cosas estaban a salvo ahora. Más allá de eso, ninguna de las otras naciones estaba haciendo movimientos particularmente notables. Mi ascensión pareció alarmar a muchos de ellos, pero por ahora, probablemente estaban esperando ver cómo responderían Blue Moon y el Reino Enano. También nos dijeron que el Mesías L.R. Usarion, su excelencia el emperador de la dinastía hechicera de Sarion, había expresado un deseo personal de abrir relaciones formales con Tempest. Prácticamente pude escuchar su susurro, así que construyó una carretera que nos una, debajo de esas palabras, pero no hay duda de lo útil que serían para nosotros. Su declaración, propagada por magia a todos los líderes mundiales, aparentemente había llevado mucha consternación. Se puede decir, concluyó Rigur felizmente, que todas nuestras relaciones están cumpliendo con su deber y trabajando duro en nuestro nombre en todo el mundo. Luego vino Sowei. Lo había dejado para investigar muchas cosas, así que pensé que tendría el micrófono por un tiempo. Esto incluía la configuración preliminar de la carretera entre Tempest y Sarion, la topografía avanzada, etc., antes de poner la pala en la tierra. Ya había elaborado la ruta general desde la vista de pájaro sobre el bosque, por lo que envié a Sowei a buscar aldeas monstruosas cercanas u otros obstáculos de construcción. Esto era algo que le pedí que hiciera con los caminos a Dwargon y Blue Moon también, era un trabajo bastante importante. No querías omitir esas cosas, a menos que quisieras problemas más tarde. Hasta ahora, los monstruos, impactados por las carreteras, habían cooperado con nosotros, por lo que no había problemas importantes de los que hablar, pero nunca se supo cuándo tendríamos que expropiar a alguien fuera de sus hogares ancestrales o no.
Muy pocos de ellos desafiarían mi voluntad, siendo yo el rey demonio y todo eso, pero no quería actuar tanto como un tirano, así que debía tener cuidado. Sería fácil alejarlos por la fuerza, pero quería evitar eso si pudiera. La convivencia era mi credo, y eso se aplicaba igualmente a humanos y monstruos. Espero no tener problemas esta vez. No estaba en esto para exigir nada de los monstruos que gobernaba. Cualquiera que quisiera mi protección la conseguiría, pero de lo contrario, no quería interferir, bien, a menos que vivieran justo en el medio de mi camino proyectado. Pero quería evitar conflictos sin sentido, así que, si ellos estaban dispuestos a negociar, yo también. Sería feliz de hacer todos los arreglos para cualquier persona desplazada, si es necesario. Después de todo, cualquier pueblo cerca de este camino estaba destinado a convertirse en una parada de descanso, un lugar animado lleno de posadas, tabernas y viajeros que iban y venían. No todo iba a ser tan simple, pero mejoraría la vida de los nativos. Así fue como funcionó para las dos carreteras anteriores, y espero que lo haga una vez más. No encontré ningún monstruo hostil presente no cerca de la ruta proyectada, comenzó Zoe. Cuando les expliqué los planes de Rimuru-sama, todos me dieron su aprobación. Ah, bueno. Me alegra que haya dejado en claro que no estábamos echando a nadie de sus hogares, eso es genial. En ese caso, asegúrate de concluir la encuesta y otros trabajos para cuando Geld vuelva a estar libre. El duro trabajo de investigación en el sitio ya estaba completo. Si no encontramos más problemas de seguridad después de esto, sería hora de enviar a nuestros ingenieros. Bueno, un momento. Descubrí un problema. El bosque de Jura está en su jurisdicción, Rimuru-sama, pero las montañas Kusa se encuentran en una de sus fronteras. El área está llena de picos altos y cañones traicioneros, y en las cúspides más altas, se dice que hay asentamientos poblados por una tribu de nariz larga conocida como los Tengu. Esa es información de la población local, por lo que me resultó difícil descartarla por completo. En las tierras al suroeste de Rimuru, la capital y ciudad central de Tempest, había una cadena montañosa que se extendía a lo largo de las orillas del lago Sis. Estas eran las montañas Kusa, un área a la que los Igorks habían emigrado en el pasado. Una rama sur de este rango también fue el hogar del antiguo castillo de la reina demonio Frey. Se destacaba por sus hermosas y extensas hileras de altísimos picos, muchos de los cuales eran traicioneros y casi no habían sido tocados por criaturas vivientes. El plan actual requería que se construyera una carretera hasta la frontera con Sarion. Había una ciudad mediana situada entre las montañas que serviría de terminal. No necesitaríamos pasar por las Kusa mismas. Entonces, ¿por qué estaba preocupado Zoe? ¿Cuál es el problema con eso? Se dice que los Tengu son amigables, pero en esencia, son una raza belicista. Incluso la reina demonio Frey evitó el conflicto directo con ellos. Quería buscar su consejo sobre esto. Técnicamente hablando, Zoe me aconsejó que las montañas Kusa estaban fuera del bosque de Jura y, por lo tanto, no eran parte de nuestro territorio. Tampoco eran de Frey, por lo que era una tierra independiente y no reclamada. Podría haber usado mis poderes como rey demonio para vencerlos y someterlos, pero tal vez sería mejor dar una vuelta y explicar los asuntos para evitar futuros problemas. A sus ojos, podrían verme como un rey demonio codicioso que intenta expandir su territorio. Zoe parecía decepcionado por tener que dejarme la decisión sobre esto, pero en realidad lo pensé mejor por él. Estaba tan orgulloso de él por no forzar el problema a intentar trabajar con los Tengus mismos. Fue cuidadoso así, y eso lo hizo infinitamente útil para misiones como estas. ¿Todo bien? Entonces, debería ir y... Ah, un momento. Si ese es el problema, déjeme ir. Justo cuando esperaba terminar esto rápidamente, Benimaru me detuvo. Cada vez que se ofrecía como voluntario para algo como esto, siempre me alarmaba un poco, pero tenía razón. Le dejé el asunto a él. Últimamente pareces bastante amigable con Albisama, hermano, espero que no seas voluntario simplemente por la oportunidad de una cita con ella, comentó Suna. ¿Benimaru y Albis estaban juntos? ¿Qué quiere decir, Benimaru? Si Suna decía la verdad, esto era serio. Lo malinterpreta, Rimuru-sama. Suna, basta de tonterías. ¿Actuó lo suficientemente imperturbable? No parecía que me estuviera mintiendo. Pero seamos sinceros. Benimaru era una buena captura para cualquier mujer capaz de captar su atención. Cualquiera podría ver eso. No se preocupe, Rimuru-sama, si Benimaru está aquí o no, siempre me tendrá a mí. Oh, genial, más tonterías de Sion. ¿Ja? ¿De qué estás hablando? J.E. Caíste en la trampa de Albis y estás listo para abandonar nuestra nación, ¿verdad? Sion continuó. Lárgate, haz lo que quieras.
Sion, ¿cómo demonios estás interpretando las cosas de esa manera? Pude ver venas palpitando en la cabeza de Benimaru. Quiero decir, sí, también estaba un poco celoso de él, 2 años, y todavía no tenía una novia de quien hablar, pero no pensé que fuera a fugarse o lo que sea. La imaginación de Sion era algo temible, de hecho. Sí, realmente lo dudo, Sion. ¿Lo escuchaste, Sion? Rimuru-sama, confía en mí, ¿no es así? No es una cuestión de confianza por ahora. Eres uno de mis socios más cercanos. No había una parte en mi cuerpo que cuestionara a Benimaru. No era lo mismo que con mi antiguo compañero de trabajo Tamiara, excepto en la forma en que ambos encontraron una pareja estable antes que yo. Pero podría lidiar con eso más tarde. Toda esta conversación se estaba volviendo ridícula. Correcto. Si seguimos hablando de esto, la imaginación de Sion se volverá loca. Benimaru, te estoy asignando este trabajo. Sí, mi señor, respondió con un gesto de fatiga. Yes. Aún así, Benimaru era el hombre adecuado para servir como mi representante aquí. Él era el segundo al mando solo detrás de mí, y dudaba que subestimara a los adversarios con los que se encontrara. No esperaba asentamientos de montañas escondidas en la frontera de Sarion, pero teniendo en cuenta el futuro, era mejor resolver todo tarde o temprano, y Benimaru es mejor que yo en eso. Había una cosa que aún tenía que escuchar. ¿Puedes decirme algo sobre los cambios en nuestro ecosistema de monstruos, Zoe? Le había pedido que investigara las tendencias entre los monstruos de la ciudad y a lo largo de nuestras carreteras. Muchos residentes prácticamente rebosaban de magículas, el aire ya era bastante cargado con ellas, que era exactamente como nacían las bestias místicas, que se manifestaban espontáneamente a partir de los pozos de magículas, y cuanto más se crearan, más probable es que al menos una fuera perjudicial para nosotros. Bestias como estas necesitaban una patrulla constante alrededor del bosque. Eran una amenaza para los humanos incluso en el rango de o inferior, por lo que necesitábamos ser hipervigilantes con esos tipos. Si aparecía uno clasificado E o menos, eso requería atención inmediata. Rigur, como jefe de nuestro departamento de seguridad, era el principal responsable de manejarlos. Su equipo ahora tenía experiencia, e incluso los más nuevos podrían proporcionar un servicio capaz después de varias semanas de entrenamiento. Patrullaban las carreteras, asegurando que los carruajes mercantes pudieran ejercer su comercio en paz, y hacían un buen trabajo en ello. Por ahora, no se han reportado problemas. Pero no podían cubrir todo el bosque, por lo que no se sabía dónde podría estar al acecho una criatura nueva y poderosa. Zoe me había informado que no valía la pena preocuparse mucho, lo cual era desconcertante. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Cómo podríamos vivir a salvo junto a ellos? Si no nos hicieran daño a nosotros ni a los viajeros, entonces, claro, podría aceptar eso. Cualquier monstruo lo suficientemente inteligente como para negociar, era libre de vivir su vida, pero nunca se sabía cuándo una nueva amenaza, como la araña caballero con clasificación A, con la que se enredó Gopta, podría asomar su fea cabeza y comenzar a defender su territorio. Por eso me preocupaba el bosque fuera de las carreteras y otras áreas que habíamos poblado. Me pareció que esos lugares tenían más probabilidades de albergar estas amenazas potenciales. Zoe tenía sus clones investigando esto por mí, así que estaba bastante seguro de que al menos ya tenía una idea. No descubrí nada particularmente problemático, me respondió fríamente Zoe. Si tuviera que nombrar uno, sería el sable grisáceo que encontré en el extremo noroeste del bosque, pero lo despaché con seguridad. ¿Nada problemático? Reporte. Un sable grisáceo es equivalente a un rango A, similar a la araña caballero. ¿Qué? Vaya, eso no es nada que un aventurero normal pueda asumir. No pude ocultar mi sorpresa. Lo hizo sonar tan común que al principio no lo entendí. Ningún comerciante podría viajar en áreas con monstruos como ese cerca. Serían un peligro incluso para Gopta y sus equipos de patrulla. Gruñó Gopta, captando mi preocupación. ¿Es eso real, Zoe? Porque realmente no quiero desplegar a nadie nuevo en los lugares donde están. Sería peligroso, no me preocuparía. De todos modos, siempre lo echas a perder, ¿no? Hey, espera un minuto. Tal vez no te preocupes, pero para nosotros, si abandonamos a nuestros guardias, estaremos muertos. Entonces ve con Akuro, contestó alegremente Zoe mientras Gopta seguía quejándose. Solo haz que te entrene más duro. Estarás bien. Akuro asintió a esto como si fuera claramente obvio. Me sentí un poco mal por Gopta, aunque su reacción despertó mi interés. Él mismo no parecía demasiado asustado de un sable grisáceo. Las magículas que salían de él parecían ser más altas que antes, probablemente ya estaba en el extremo superior del rango.
B. Pero hay un salto bastante grande entre B y A, pensé. Oye, Rafael, no estoy interpretando mal el poder de Gupta, ¿verdad? Entendido. Cuando se unifica con un Star Wolf, el crecimiento resultante en el nivel de lucha no se puede medir en números. Como sea. Sí, creo que la unificación era una A. Y con Gupta jefe de los jinetes Goblin, tal vez un oso pardo no sería un gran problema para él. ¿Y no mencionó defenderse exitosamente de un ataque de uno de los líderes del escuadrón Clayman? Entre el entrenamiento de Akuro y su propia experiencia, debe haber estado mejorando, a su manera. No se veía diferente, pero tal vez Gupta es una fuerza a tener en cuenta. Sonreí un poco al reflexionar sobre esto. Ya, creo que Gupta tiene un buen punto. El hecho de que puedas manejarlo no significa que todo el mundo pueda, Zoe. Estaba destinado a defender un poco a Gupta, pero también quería recordarle a Zoe que no intentara resolver todos sus problemas solo. Si los más poderosos entre nosotros se usan a sí mismos como criterio, eso traerá un mundo de dolor a cualquiera que no pueda estar a la altura de eso. También haría que las cosas fueran más ineficientes para los poderosos, lo que los agobiaría aún más y finalmente los llevaría a la ruina. Pasé unos momentos explicando esto al equipo, mezclando algunos ejemplos del mundo real. Entiendo. No pensé con suficiente cuidado, todos son diferentes. Sokka y el resto del equipo de Zoe tenían el talento suficiente para satisfacer sus duras demandas, pero se necesitaba un grupo especial de personas para hacerlo. Aprecié su disculpa, pero esperaba que tuviera ese hecho en mente en alguna parte. Lo mismo podría decirse de Benimaru y Akuro, quería que tuvieran un poco más de mente abierta sobre cómo criaban a la nueva generación. Geld y Gabiru, por otro lado, pensaban mucho más en las personas que estaban debajo de ellos, por lo que me preocupaban menos. Esperemos que todos puedan aprender de ellos. Haría mejores las relaciones a su alrededor. Mientras tanto, aunque debería decir que entrenar a Gupta y al resto es algo grandioso, debes asegurarte de que estén preparados para lo inesperado. Akuro sonrió con astucia mientras Gupta bajaba la cabeza. Claro, no todos avanzan al mismo ritmo o en el mismo grado, pero el entrenamiento en sí mismo nunca es algo malo. Es como ir a la escuela, es aburrido, pero está destinado a ayudarte más tarde. Convencido de que Gupta estaba en el camino correcto, volví al tema principal. Justo como temía, estábamos empezando a ver monstruos nuevos y peligrosos, naciendo en el bosque. Nuestros equipos de patrulla tenían pociones si las cosas empeoraban, y los Starwolves eran asombrosamente rápidos con sus patas, así que estoy seguro de que podrían huir fácilmente. Pero no puedo esperar que nuestros próximos visitantes actúen de la misma manera. Si tenemos todas estas magículas reunidas, eso creará monstruos más inusuales con los que lidiar. Será demasiado tarde para nosotros si matan a alguien. Necesitamos un plan de acción. Podríamos intentar patrullas más estrictas, pero eso no resolvería la raíz del problema. Tendríamos que seguir así para siempre, estresándonos a todos. A menos que identifiquemos y eliminemos lo que sea que esté creando estas densas nubes de magia, tendría que seguir preocupándome por esto todo el tiempo. ¿Y ahora qué? Mientras reflexionaba sobre esto, una voz sutil llamó desde un lugar inesperado. En ese caso, ¿por qué no colocamos barreras antimagia sobre las carreteras? Era Vestar. Kaijin inmediatamente se levantó para responder. Y sabes, jefe, acabamos de terminar el dispositivo perfecto para eso. Él me sonrió. Un generador de magia completamente automático, que produce barreras. Sabía que habían estado trabajando en algunas cosas en secreto. ¿Pero en serio? ¿Un generador de magia automático? Al parecer, este era un dispositivo que automáticamente mantenía cualquier hechizo mágico, siempre y cuando le dijeras cuál. Parecía una gran innovación, una especie de versión avanzada de las herramientas de grabado impulsadas por la magia que había inventado antes. Supongo que Kaijin y Vestar, disgustados por lo inútiles que fueron durante toda la crisis de la barrera que tuvimos, dieron un paso adelante para tratar de desarrollar esto. Estos muchachos son asombrosos. Hacer un modelo de trabajo en tan poco tiempo. Que son genios. Sin embargo, resulta que no se trataba solo de un par de tipos que trabajaban en un garaje. Gabiru estuvo ayudando durante su tiempo libre, así como Kuroe, que no estaba con nosotros en este momento. Incluso Suna estaba ayudando. En cierto modo, tuvimos algunos de los mejores portadores de magia del mundo uniéndose para este proyecto. Fue un poco épico. Kaijin llevaba mucho tiempo dedicando sus días a la investigación, dejando las tareas de forja para Kuroe. Estoy seguro de que no se trataba solo de investigación, sino de sus deberes como jefe del departamento de producción de Tempest. Como él me explicó,
el generador automático de magia utilizaba las magículas que flotaban naturalmente en el aire. Supuso que teníamos toneladas de personas a nuestro alrededor en este momento, y que tenía que haber una manera de aprovechar esas, de ahí la idea. El campo de prisión que cubría la ciudad funcionaba purificando las magículas del espacio interior, absorbiéndolas. De la misma manera, los monstruos tomaban magículas del aire y producían cristales mágicos a partir de ellas. Habían investigado estos procesos naturales, analizando cómo funcionaban. Otra cosa, una que ya había mencionado, era que esta nación estaba antinaturalmente llena de magia. Todos estábamos proyectando auras bastante pesadas incluso cuando tratábamos de contenerlas. La densidad podría ser enorme, lo suficiente como para dar a luz a un grupo completo de criaturas BI. Todo era demasiado extraño para este país. Kaijin y su equipo habían intentado averiguar qué hacer al respecto por un tiempo, al parecer. Entonces, si usamos este generador automático de magia, podemos crear barreras antimagia. Seguro que podemos, dijo Vestar con confianza. Y eso no es lo único. Ambos estaban sonriendo de oreja a oreja ahora. Apenas podía creer que estos dos solían llevarse como perros y gatos. Pero como sea, ¿qué otro uso hay? Pensé que las barreras eran el punto. Jejeje. Escucha esto, jefe. Este generador incluye un mecanismo que recolecta y almacena magículas de la atmósfera. Podemos usar esto para reducir la densidad de magículas en el aire. ¡Wow! De verdad. Tuve que contenerme de gritar de alegría. Esa es exactamente la solución que estábamos buscando. Definitivamente, Rimuru-sama, dijo Vestar. Pero no está exento de inconvenientes. Requiere una cierta densidad mágica para funcionar, de lo contrario, será demasiado ineficiente. No es que tengamos que preocuparnos por eso en esta ciudad, jefe. Asentí con la cabeza. No era un problema que valiera la pena considerar. Entonces, básicamente, estos dispositivos aspirarán las magículas del aire y automáticamente nos crearán barreras. Podrían, sí, pero eventualmente se quedarán sin combustible local y se agotarán. Por eso, lo hemos configurado para que pueda rellenar sus reservas de magículas. Como Kaijin lo dijo, el área alrededor de Tempest tenía más magículas de lo que podíamos manejar, pero cuanto más te acercabas a las naciones occidentales, más dispersas se volvían. Sería un problema si las barreras desaparecieran sin que nadie lo notara, por lo que los dispositivos se configuraron para generar magia en función de sus almacenes previamente cargados. ¿Cuál era la fuente de combustible? Los cristales hechos de magículas recogidas del aire, en otras palabras, cristales mágicos. Normalmente, estos cristales serían una fuente de energía demasiado ineficiente para usar como combustible. A diferencia de las piedras mágicas creadas con la tecnología secreta del gremio libre, los cristales mágicos no eran uniformes ni estables. Convertirlos en energía mágica causaría que un buen 90% de sus magículas se disiparan en la atmósfera. Las piedras mágicas eran mejores, y gracias al gran sabio, tuvimos un hechizo de conversión completamente optimizado impulsado por la magia de grabado. No requería ninguna piedra mágica en absoluto, siempre que el rendimiento potencial excediera la energía necesaria para la recuperación. La tecnología que desarrollamos antes de que pudiéramos comprar todas las piedras mágicas que queríamos seguía dando buenos resultados hasta hoy. Ahora, informaron, podrían generar la magia con un mínimo de pérdida, proporcionando los efectos deseados incluso con el 10% de un cristal mágico normalmente disponible para su uso. Lo que es más, el 90% desperdiciado no se había ido para siempre, simplemente volvía al aire, listo para ser usado nuevamente. Mientras la densidad requerida estuviera allí, era prácticamente una máquina de movimiento perpetuo, y podríamos usar estas cosas de otras maneras. Por ejemplo, ¿qué tal crear un montón de cristales mágicos, enviarlos al gremio libre y convertirlos en piedras mágicas? Entonces podríamos operar estas cosas aún más eficientemente. Sin embargo, el uso más importante era reducir la densidad mágica que nos rodea. Menos densidad significaba menos monstruos y bestias mágicas de las que preocuparse, menos hordas de criaturas pisoteando. La cantidad de monstruos únicos que podrían representar un problema para el equipo de Gupta podría reducirse a casi cero. En verdad, un invento maravilloso. Una combinación perfecta para una de las peculiaridades más singulares de nuestra nación. Podría imaginar un futuro en el que no podríamos vivir sin él. ¿Sabes?, dijo alegremente Kaijin, creo que también hemos encontrado una ventaja para extraer la energía necesaria para convertirlos en piedras mágicas. Para eso, sin embargo, necesitaremos un equipo dedicado. Va a ser demasiado difícil con lo que tenemos ahora, así que por eso,
buscamos una forma de usar cristales mágicos tal como están. Primero, encontraron una manera de hacer cristales a partir de las magículas en el aire, luego desarrollaron esa tecnología aún más, y luego, teóricamente aprendieron cómo convertirlos en piedras mágicas. Pero aunque las piedras que compré en Ingracia los ayudaron mucho, llevaron a Kaijin y Vestar a la conclusión de que producirlas nuestras sería bastante complicado. Creo recordar haber oído que el proceso requería una fábrica dedicada llena de equipos a gran escala. Era un trabajo complicado de alto nivel, y aunque tenían la teoría elaborada, aplicarla era una cuestión diferente. Bueno, nada por lo que valga la pena volverse loco. Si pudiéramos usar cristales mágicos de todos modos, no había necesidad de apresurarse. Además, usar esos cristales como combustible demostró ser mucho más fácil de lo esperado, me dijeron. Todo lo que tenían que hacer era reescribir la fórmula para la magia de grabado relevante, y boom, tenían un círculo mágico funcional. Y lo que es más, continuó Vestar emocionado, estos generadores automáticos pueden lanzar magia además de solo barreras. Impresionantemente, podían manejar bastantes hechizos más, aunque había restricciones. Simplemente coloque el grabado mágico respectivo en un disco acero mágico, introdúzcalo en el dispositivo y podrá conjurar todo tipo de cosas, un poco como un tocadiscos, excepto que se ejecutaba con cristales mágicos en lugar de una toma de corriente. Recuerdo haberles dicho sobre dispositivos de reproducción de medios como ese, pero no tenía idea de que aprovecharían ese conocimiento en algo mágico como esto. Si pudieran miniaturizarlo hasta el nivel de reproductor de CD, tal vez incluso podríamos hacerlos portátiles. ¿O qué tal lo contrario, creando modelos más grandes para el despliegue mágico a nivel táctico? Las posibilidades parecían infinitas. Por el momento, sin embargo, el generador era un rectángulo de un poco más de 1 metro de largo en cada lado y la mitad de profundidad. Un poco grande y pesado, lo suficiente como para necesitar un poco de músculo serio. Sin embargo, si pudiéramos mantenerlos abastecidos con cristales mágicos, no habría necesidad de moverlos físicamente. La propuesta de Vestar era colocar estos dispositivos dentro de las pesadas piedras que usábamos para pavimentar las carreteras, estableciendo que cada uno mantuviera una barrera mágica. Podían medir cuidadosamente la vida útil de cada uno, haciendo que los equipos de patrulla diario reemplazaran los cristales para mantener las barreras, aunque no era necesario reemplazarlos si la densidad de la magia local se mantenía. Siempre y cuando no pasara nada, los dispositivos solo podían revisarse regularmente y, de lo contrario, dejarse solos. Me pareció un plan bastante inteligente, fácil de usar y adaptable a una amplia variedad de funciones. Según sus cálculos, un generador cada 10 kilómetros a lo largo de la carretera garantizaría un refugio seguro en toda el área. Teníamos estaciones de patrulla cada 20 kilómetros a lo largo de las carreteras, por lo que no agregaría mucho a las tareas diarias de un patrullero. ¿Y qué hay de los grabados mágicos? JE. Dour ya ha hecho el prototipo. Haremos que Kuroe resuelva el proceso de fabricación de los generadores, así que en este punto, jefe, solo estamos esperando la orden de despliegue. Mi equipo ha completado en gran medida la educación que les he estado dando, por lo que tenemos menos clases en este momento. Tengo algo de tiempo libre para trabajar y me encantaría asumir este trabajo, si es posible. Los ojos de Vestar ardían de anticipación. La investigación no era suficiente para él, quería ver estos dispositivos zumbando por sí mismo. Y yo también. Parecía que podrían resolver nuestro problema de exceso de magículas mientras mejoraban la seguridad en la carretera. No vi ninguna razón para no agregar esto a nuestra planificación de carreteras. De acuerdo, Vestar, quiero que comiences mañana. Déjemelo a mí, señor. Él sonrió, eufórico. Me alegro de poder confiar en él. Tenía la intención de que los Igorgs que quedaban en la ciudad ayudaran con la instalación. Los dispositivos eran muy pesados para un ser humano, pero solo un poco para un monstruo. Sería mucho más eficiente de esa manera. Pensé que ajustar el alcance de cada barrera para que coincida con el camino de la carretera podría ser el mayor desafío que queda. Vestar se rió de esa preocupación, pero antes de que pudiera entrar en detalles, la atmósfera amistosa se hizo añicos. ¡Guau! Una vez que completes esa red, puedo liberar tanta energía mística como lo desee mi corazón. No, no pues, idiota, matarás a la mitad de la población si lo haces. No pude evitar gritarle por eso. Realmente no necesitaba las locuras de Beldora en este momento. La sonrisa de Vestar se convirtió en un ceño alarmado y pálido. No lo recomendaría, no, respondió un perturbado Benimaru. Podríamos ser capaces de manejarlo. ¿Pero el resto de la ciudad? Lo dudo. De hecho, agregó Suna,
Incluso si moviéramos a Beldora-sama fuera del sitio, la fuerza de la explosión probablemente nos afectaría de una forma u otra. Incluso las magículas selladas que se escaparon hicieron imposible que la mayoría de las personas estuvieran cerca de él. Si comenzara a disparar su fuerza mística de forma involuntaria, estaríamos inundados de cadáveres. Oh, pero lo he estado aguantando por mucho tiempo. Me está agotando, enfréntalo, espeté de vuelta. Pero, ¿por qué no le molesta en absoluto la tuya, Rimuru? Bueno, ¿por qué piensas? ¿Yo? Simplemente lo meto todo en mi estómago. Desde que Rigurd lo sugirió, había estado embotellando mi fuerza mística y empujándola hacia mi estómago. En este punto, era una transferencia instantánea, evitando que nada de eso se filtrara en absoluto. Ascender al estado de rey demonio aumentó mis almacenes de magia un poco, pero también mejoró a depredador al señor de la gula, Biel-Sabab, lo que amplió enormemente el almacenamiento de mi estómago. Gracias a eso, no tenía ningún deseo de desatar mi fuerza mística en absoluto. Debes recordar, me aconsejó Diablo, que bloquear perfectamente la fuerza mística es sumamente difícil. Incluso Benimaru-sama y sus pares están permitiendo que se filtre una pequeña cantidad. Sí, dijo Beldora, asintiendo mansamente. ¿Eres un demonio observador, Diablo? Venga, dile a Rimuru más sobre lo difícil que es para mí. Diablo luego explicó cómo las razas demoníacas están particularmente dotadas en el manejo de la magia y las fuerzas místicas. Eso les daba un control perfecto sobre tales poderes, pero incluso desde esa perspectiva, Diablo le estaba dando a Beldora un 10 por esfuerzo. Con toda la energía almacenada dentro de él, razonó Diablo, mantenerlo bajo control era un acto hercúleo. ¿Es eso cierto, Beldora? Sí, sí lo es. Lo he estado guardando desde que me enseñaste a hacerlo, y quiero hacerlo explotar en alguna parte. Esto podría ser un gran problema. No estaba preparado para aparecer en este momento, pero si no tomamos medidas, podríamos tener un desastre en nuestras manos. Si él eliminara todo eso sin previo aviso, tendríamos kilómetros y kilómetros de tierra baldía, y con todos estos monstruos y criaturas poderosas y extrañas muriendo en masa como resultado, eso podría conducir a la creación de otro Caribdis. Hablando sobre catástrofes. Lo quisiera decir en serio o no, Beldora era visto como un peligro mortal para el mundo por razones bastante sólidas. Está bien. Pensaré en eso, así que aguanta un poco más, ¿de acuerdo? Muy bien. Puedo manejar eso lo suficientemente bien, aún, pero trata de ser rápido al respecto. Bueno. Aún así, siempre tiene que ser así. Resuelvo ese problema de densidad mágica, y uno aún más grande lo reemplaza inmediatamente. Solté un suspiro suave. Nunca se sabe lo que la vida te va a arrojar. Zoe había terminado su sesión informativa, y en poco tiempo, también lo habían hecho mis otros líderes principales. Pero justo antes de que estuviera listo para levantar la sesión. ¿Podría hablar un momento, Rimuru-sama? Gel levantó la mano, luciendo preocupado. ¿Qué pasa, Gel? Si tienes algo que decir, adelante. No parecía tan preocupado anoche. Probablemente tenía que ver con los demonios prisioneros, la fuente de todo su reciente estrés. Quería ayudarlos si pudiera, pero... Esperaba, comenzó, contarles a mis compañeros Orcus sobre su ascensión a Rey Demonio. ¿Le importaría si viajara a las aldeas de mis compatriotas, usando mi movimiento espacial? Las cosas parecen estar tranquilas en toda la Tierra ahora, así que tal vez pueda encontrar otros camaradas interesados en servirle. Ahora que lo pienso, ha estado trabajando tan duro aquí en la ciudad que no creo que haya tenido tiempo de visitar las aldeas de los Igorks. Había estado escuchando sobre las mejoras que hizo en nuestra situación alimentaria, pero más allá de eso, sinceramente, no le había prestado mucha atención. Se lo merecía, pensé. Pero... Gel, si encuentras a alguien dispuesto a unirse a nosotros, me gustaría que lo envíes primero a esta ciudad. ¿Por qué eso, señor? Bueno, agradezco tu interés en aumentar tus propias fuerzas, pero creo que es importante que completen su educación aquí de antemano. Esa era mi historia de fondo. Los Igorks como Gel podrían usar comunicación de pensamiento para ponerse al día al instante en sus tareas laborales. Esa era una gran ventaja para ellos y una de las razones por las que Gel contribuyó de manera tan importante a nuestra causa, pero podríamos comenzar a trabajar de inmediato. Entre la construcción de estas autopistas, la construcción del castillo de Milim-sama y todo lo demás, se necesita mano de obra que pueda moverse con la misma rapidez y fluidez que sus propios brazos y piernas. Lo cual, según la lógica de Geld, significaba que cuanto más orcos estuvieran, mejor, ¿no? Tenemos todos esos prisioneros con los que trabajar, ¿no?
Así que ve, guíalos, y construye para mí. Pero... Gel, sé por lo que estás pensando. Tu sugerencia sería la forma más eficiente, no lo negaré. Pero quiero que apuntes más alto. ¿Más alto? Sí. No hay duda de que la comunicación de pensamiento es algo increíblemente útil. Reduce los errores y no hay razón para pagarlo deliberadamente. Pero si damos un trato preferencial solo a las razas que pueden usar eso, ¿qué les sucede a los prisioneros? ¿Vamos a tenerlos trapeando pisos y haciendo otras tareas domésticas? Nosotros. La sugerencia pareció ayudar a Gelda a llegar a la misma conclusión que yo. En el futuro, claramente necesitábamos más trabajadores. Por eso teníamos que entrenar a esos prisioneros ahora, mientras que las cosas no estuvieran demasiado apuradas. Esa es la regla de hierro del negocio, trabajar cuando sea necesario, entrenar cuando no. Además, si dejo que Gel practique el favoritismo con su propia especie, eso podría conducir a todo tipo de discriminación que realmente no necesitaba por aquí. Estaba apuntando a un paraíso disfrutado por un número diverso de razas, por lo que no había forma de permitir eso. Estábamos en un punto de inflexión vital de varias maneras. Además, Gel, definitivamente eres un comandante talentoso. Creo que, si te pongo a cargo de este grupo diverso de demonios, eso mejorará tus habilidades aún más. Nuestro programa de construcción está lleno, sin duda, pero no hay necesidad de entrar en pánico. Simplemente usa la experiencia que has adquirido y guíalos con tus propias palabras. Y... Saqué una hoja de papel y se la entregué a Gel. Esto es... Quiero dejarte este trabajo de construcción. Ese es solo el plan fundamental, pero creo firmemente que estás preparado para la tarea, ¿crees estarlo? Rimuru-sama. Este plan era para una estructura gigantesca, una que había estado elaborando aquí y allá en mi tiempo libre. Se lo mostré a Milim y al resto también. Frey estaba impresionada con lo alto que era, mientras que Carrión mostró su aprobación ante la majestuosidad de la cosa. Milim, mientras tanto, simplemente lo amaba. Esto significaba que todos los huéspedes que se quedarían aquí no tendrían ningún problema, aunque esto era una inversión en el futuro, siempre y cuando fuera de forma gratuita, por lo que no quería escuchar ninguna queja de todos modos. El edificio estaba inspirado en lo que vi en Ingracia y en mi deseo de no perder ante ellos. Al principio estaba imaginando un rascacielos, pero cambié mis planes después de pensar que algo más original y adecuado para este mundo. Eso era lo que estaba dejando en los brazos capaces de Gel. No es que no tengamos manos libres, por supuesto, Gel necesitaba un seguimiento de mi parte, para que el peso del trabajo no lo aplastara. Mis ojos se giraron hacia Kaijin, él me devolvió la sonrisa. Inteligente de su parte captar la mirada de un Slaim. Pero tal vez debería haber celebrado esta reunión en forma humana, no todos pueden notarlo tan fácilmente en mi forma habitual. Déjanoslo a nosotros, jefe. Le daré a Gel todo el respaldo que necesite, y también llevaré a MYRD, para que pueda manejar su pequeño proyecto de planificación de la ciudad, ¿eh? ¿Qué pasa con tu trabajo actual? Ah, eso no será un problema. Nuestra investigación se ha calmado un poco, y estamos educando a la próxima generación. Creo que estaré bien saliendo de la ciudad por un tiempo. Bueno. Mis pequeñas preocupaciones estaban siendo llevadas por problemas más grandes, que estaba mucho más emocionado de abordar. De ninguna manera Gel lo estropearía, estoy seguro de que estarás bien. Déjame verte manejar esto y crecer aún más fuerte que antes. Sin embargo, estaré encantado de hablar sobre cualquier cosa si tienes algún problema, así que no te preocupes demasiado por eso, ¿de acuerdo? Pero... Gel parecía congelado, su espalda clavada hacia arriba. Con un trabajo tan grande como este, ¿qué pasa si no lo logro? Está bien, está bien. Incluso si lo haces, seguirá siendo una experiencia vital para ti. Nadie va a morir haciendo esto, y no es como si costara más de lo que podemos permitirnos, ¿verdad? Siempre podemos recuperarlo. Era de mente seria, siempre se esforzaba al máximo y siempre asumía la responsabilidad de sus acciones. Por eso tenía que decir eso. Tendría el efecto contrario en alguien más vago y menos motivado que él, pero era solo el consejo que Gel necesitaba en este momento. Sí, él tiene razón, quiero decir, mírame. La última vez. La última vez que hiciste qué, Gupta, ¿te importaría venir a mi oficina más tarde para contarme en detalle? ¿Fue todo esto una trampa para mí? Ag. Gupta siempre quiere presumir así. Al menos ayudó a Gel a relajarse un poco. J.E. 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 Gracias, Rimuru-sama.
Supongo que tenía tanto miedo al fracaso que dejé que los pequeños detalles me abrumaran. Por favor, permítame asumir esto y cumplir sus expectativas. Es bueno escucharlo, cuento contigo. Fue bueno escucharlo. Geld me dio una sonrisa renovada, con su mente despejada de preocupación. ¿Por qué él recibe toda la atención?, preguntó Sion claramente celosa. Es la persona adecuada para el lugar correcto, respondí. Tienes tu propio trabajo, ¿no? Ah, sí, cocinando. No, idiota. Bueno, todos tenemos algunas cosas que hacer, pero en tu caso, no diría que cocinar es uno de ellos. Intenté ser lo más indirecto posible. Si ella tuviera un solo trabajo, supongo que estaría protegiéndome a mí y a esta ciudad. Quiero decir, ella también tenía sus propios puntos buenos. Todos somos buenos y malos en diferentes cosas. No hay necesidad de asustarse por eso. Pero mira, Sion, dijo Benimaru, preparándose para terminar la conversación, tienes una cantidad de fuerza casi injusta, suficiente incluso para vencerme dependiendo de las circunstancias. Así que cuando me haya ido, mantendrás a Rimuru-sama sano y salvo, ¿verdad? Nuestro informe estaba casi terminado. Podría haber envuelto las cosas allí, pero, aunque tuvimos la oportunidad, pensé que escucharíamos una actualización de Diablo sobre su propio trabajo. Muy bien, dijo con una reverencia respetuosa al comenzar. Su actualización sobre las tendencias mundiales y cómo nos influenciaron fue la misma que la de Riguru y Zoe. Debe haber recogido la misma información, pero una pequeña confirmación siempre era agradable. Todo encajaría con el establecimiento del reclamo de Yom al trono eventualmente. También nos habló de Yom, el hombre que sería rey. No tenía educación sobre cómo actuar como un noble, mucho menos un rey, por lo que no había forma de que pudiera negociar directamente con todos esos nobles de alto rango. En cambio, Edmaris, el ex rey, se había unido a la causa de Diablo y estaba a punto de proporcionarle un curso intensivo. A mí me parecía bien. Mientras Diablo estuviera observando, dudaba que el ex rey intentara algo divertido. Dependiendo de cómo funcionaran las cosas, podría ser bastante agradable hacerse amigo de Edmaris y aprovecharse de él. Eso probablemente también ayudaría a John, así que mientras escuchaba a Diablo resumir al resto de la habitación, hice una nota mental para ir a ver a este hombre Edmaris por mí mismo alguna vez. El nuevo rey, para sorpresa de nadie, estaba acechando detrás de escena. Sin embargo, pasará un tiempo antes de que haga algún movimiento, ¿verdad? Al menos varios meses, pensé, antes de que él pudiera reagrupar sus fuerzas y tomar medidas reales. Pero Diablo no estuvo de acuerdo, o al menos tuvo una respuesta mucho más allá de mi propia imaginación. Jejeje. Me gustaría hacer esto más temprano que tarde, así que estoy tomando medidas que lo alentarán a darse prisa. ¿Ah? Me estaba sonriendo de nuevo. Necesitamos prepararnos para algo. No hay problemas allí. He dejado que Benimaru-sama organice las fuerzas que desplegaremos cuando sea el momento adecuado. Sí, respondió Benimaru casualmente, estamos listos para ir allí. Una fuerza que se mezclará con el público en general y dará a conocer su presencia, y otra fuerza operará en las sombras. Ambos están listos para la acción. El proceso de selección fue bastante molesto, en realidad. Casi todos se ofrecieron como voluntarios para esta misión. Todos parecían muy informales al respecto, como si estuvieran averiguando a qué hora reunirse en el parque para hacer un picnic. Es un poco más importante que eso, pensé. Sin embargo, dijo Diablo mientras su sonrisa se desvanecía, no lo llamaría un problema, pero es algo que me preocupa un poco. No lo informé porque no valía la pena hacerlo en ese momento, pero Regime aún no ha regresado. Cierto. Pensé que estaba olvidando algo. Envié un mensaje bastante puntiagudo a Hinata, y todavía no había recibido una respuesta. Ese es el arzobispo que dejamos viajar a la Santa Iglesia para informarles, ¿verdad? ¿No lo logró o algo así? No, había llegado a la capital de Ingracia acompañado de mis agentes, con una bola de cristal en la mano. Hay una puerta de transporte preestablecida que conduce directamente a la sede de la iglesia en el Sacro Imperio de Ruberius, por lo que debería haber llegado a salvo. El camino de Falmouth a Ingracia era un viaje de 2 semanas en carreta, abrazando la costa todo el camino. Agregar a Ruberius al viaje se sumaría a otras 3 semanas más o menos, pero este mundo tiene magia. Entre las dos naciones había un par de puertas de transporte, caminos mágicos especiales. Ve a través de uno y atraviesa la dimensión alternativa dentro, y puedes viajar de un extremo al otro en un instante. Solo un pequeño puñado de élites conocía estas puertas, pero Regime, como arzobispo de una gran nación, probablemente sería uno de ellos. Sin duda, él también tenía acceso,
Una vez que entró en Ingracia, según se informa, se dirigió directamente a la capital. Había usado absolutamente la puerta allí. El demonio mayor que Diablo convocó para seguirlo lo dijo él mismo. La ciudad tenía una barrera sobre ella, por lo que un demonio mayor que entrara podría causar furor, por lo que simplemente vio a Regime entrar por la puerta y lo informó a Diablo. ¿Y no ha dejado la capital desde entonces? No. Hemos mantenido la ciudad bajo vigilancia, por lo que deberíamos ser informados una vez que salga de ella. ¿Pero eso aún no había sucedido? Regime debe estar atrapado en la Ingracia. Empecé a temer lo peor. Lo mataron para callarlo, tal vez. Todavía no he detectado nada de eso. Mi habilidad, tentador, puede apoderarse del alma de cualquiera que tenga esclavizado en el momento de su muerte. Si no había alma para cosechar, todavía debía estar vivo. Estaba empezando a tener un poco de miedo de tentador, pero eso no importa. Me imaginé que Regime habría estado a salvo en la capital de Ruberios, ya que los caballeros del templo sin duda lo custodiaban. Pero aún no había vuelto. La investigación de la iglesia podría haber tardado un poco, tal vez esto no fuera motivo de alarma todavía, pero me molestaba un poco. Pero bueno, si está vivo, entonces está bien. Mientras no lo maten y nos culpen por eso, todo está bien. Entonces todavía no sabemos realmente qué está haciendo la Santa Iglesia Occidental. No, señor. Pueden intentar interferir con mis planes, pero por el momento, es difícil decirlo. Me aseguraré de permanecer en alerta máxima y lidiar con lo que descubramos. Bueno. Es un poco desalentador, sin embargo. Hay muy poca inteligencia para leer muy bien la situación. Si tuviéramos suficiente información, podría haberle dejado todo a Rafael. Además, mis disculpas, mi señor, dijo Sowey, luciendo frustrado. Intentar infiltrarse en Ruberios es, lamentablemente, una propuesta peligrosa. Oh, no, no, así está bien, esforzarse demasiado nunca logra nada. Si fuéramos a escondidas en el centro neurálgico de la Santa Iglesia, enemigo jurado de los monstruos, el propio Sowey sería nuestro único candidato. Incluso entonces, si Hinata estuviera allí, estaría muy ansiosa por él. Sokka y los demás no tendrían oportunidad, serían descubiertos y ejecutados en poco tiempo. Tenía órdenes estrictas de no exagerar con este tipo de cosas. Aún así, ¿crees que vamos a ser enemigos ahora? El mensaje que grabé pintaba una imagen de, en pocas palabras, dejar atrás todo el alboroto de antes. También los provoqué un poco, pero bueno, necesitaba divertirme un poco, ¿verdad? ¿O no? Tal vez fue una mala idea, pero ahora estaba fuera de mis manos. No hay botón de deshacer para presionar. Sin embargo, el mensaje general era amigable, así que estaba bastante seguro de que así es como lo tomarían. Hinata era lo suficientemente inteligente como para tomar la decisión correcta, creía. Si ella optara por vivir junto a nosotros sin hostilidad, eso sería lo ideal. Por ahora, fuera del octagrama, la iglesia era la mayor amenaza. El Imperio del Este también parecía un poco sospechoso, pero era poco probable que tomaran medidas por ahora. Si la Santa Iglesia Occidental pudiera hacer lo mismo por nosotros, los planes de Diablo ya se habían cumplido. Esa es una pregunta espinosa, dijo Benimaru. Personalmente, preferiría resolver esta disputa firmemente, en lugar de dejar rencores. Aprecié sus comentarios, pero si fuéramos derrotados, todo terminaría, así que vamos a mantenerlo en paz. ¿De acuerdo? Suna me dio una mirada pensativa. Usted sabe, Rimuru-sama, que fuimos atacados mientras luchaba contra la Santa Hinata. Estos ataques fueron indudablemente cronometrados, y alguien necesitaba planear eso con anticipación. Además, el propio Clayman insinuó la presencia de alguien detrás de escena. Ella me ayudó a recordar a alguien que realmente no debería olvidar. El gran hombre de arriba. ¿El Sí, dijo Akuro, asintiendo amargamente. Y ahora que sabemos que alguien existe y está tratando de atraparnos, también tendremos que considerar sus próximos movimientos. Ahora no es momento de decepcionar a nuestros guardias. No, dijo Suna, asintiendo con la cabeza con la multitud, no hay tiempo para que nadie escape de nuestra atención, sí. Y si ese tipo está involucrado, Hinata también podría tomar medidas, pero algo no me pareció correcto. ¿Conoces ese sentimiento? La sospecha de que estás pasando por alto algo. Y entonces me di cuenta de una vez, de que esta cosa me estaba comiendo. Dime, ¿y si Hinata no me atacara por su propia voluntad? ¿Qué pasaría si alguien se lo pidiera o se lo ordenaran? ¿A qué te refieres? Dado el momento, preguntó Suna mientras trazaba mi línea de pensamiento, no está claro que Hinata está conectada con esta otra persona.
Eso solo fortaleció mi sospecha. Bueno, sinceramente, realmente no creo que Hinata estuviera recibiendo órdenes de alguien, pero, ¿qué piensas? Incluso si ella estuviera conectada con ese alguien, ¿crees que recibiría órdenes de él? Escuché un par de jadeos de la audiencia. Esa mujer no se molestó en escuchar una palabra que dije. ¿Por qué escucharía una solicitud, o especialmente una orden, de alguien más? Buen punto, jefe, respondió Kaijin. ¿Ella es la capitana de los cruzados, de quien recibiría alguna vez órdenes? El único a quien escucharía es al dios Lumanas. Quiero decir, todos saben que ni siquiera el líder de la iglesia puede acorralarla. ¿Estoy en lo cierto? Si Hinata respondía nada más que a la divinidad, eso la colocaba en lo más alto de la escalera de la iglesia. Eso eliminó la idea de operar bajo órdenes. Sí, ¿lo es? Ella seguramente no me escuchó en absoluto. Realmente no puedo imaginarla recibiendo órdenes, lo que significaba que, si lo miraba de otra manera, si podíamos convencer a Hinata de que pelear era una mala idea, no tendríamos que enfrentarnos a la iglesia en absoluto. ¿Órdenes de nadie? Reflexionó Benimaru. Entonces, agregó Suna, ¿el momento del ataque fue solo una coincidencia? ¿O algo de lo que la iglesia se aprovechó? Murmuró Diablo, una teoría muy demoníaca, pero tenía sentido. No podía imaginar que se aprovecharan de Hinata, pero aún era una posibilidad. Quizás Diablo tiene razón, y alguien estaba inspirando a Hinata a movilizarse. La mente maestra misteriosa también puede estar involucrada. Pero... ¿Pero dudas sobre decir que la mente maestra estaba en condiciones de ordenarla? Exactamente, le dije, asintiendo con la cabeza a Diablo. Benimaru cerró los ojos, considerando mi sugerencia. Así que este autor intelectual llevó a Falmouth a la acción, manipuló a Clayman e intentó destruir nuestra nación, pero no tenía ese tipo de control libre sobre Hinata, entonces... Eso significa, Rimuru-sama, que no espera ningún movimiento de la Santa Iglesia Occidental en este momento. Esa es la cosa, Diablo. No podía responder a su pregunta. Desde su punto de vista, Hinata debería haber tenido claro que nosotros, y la Iglesia, deberíamos evitar ser enemigos. Le dije claramente en mi mensaje a ella, que no quería oponerme a ellos en absoluto, y dado que teníamos una amenaza de clase de desastre en mí y una clase de catástrofe en Beldora, Hinata no podía ser lo suficientemente estúpida como para atacar Tempest. Solo mira las apuestas, ella no lograría nada. Incluso si ganara, todo lo que ganaría sería más fama, y eso no compensaría las enormes pérdidas que enfrentaría la iglesia. Simplemente no era sensato iniciar una guerra si no tenías nada que ganar con ella. A Hinata no le gustaba escuchar a la gente, pero al menos tenía que ver eso, pero aún tenía mis preocupaciones. Hubo cierto dragón molesto junto a mí murmurando, Lumanas. ¿El nombre de este dios era Lumanas? Siento que he escuchado eso antes, y así sucesivamente, lo que seguía interrumpiendo mi línea de pensamiento, pero aún tenía mis preocupaciones. Hinata me dijo que éramos una molestia para ella. Eso se debe a que las enseñanzas de la Iglesia, del Luminismo, dictan que la vida junto a los monstruos es imposible. Pero esa podría no ser toda la historia. ¿Por qué nos llamó Hinata una molestia? Porque el Luminismo se negó a reconocernos. Pero si esa era la única razón, simplemente no parecía racional de su parte, o, dicho de otra manera, no era como Hinata en absoluto. Tenía que haber algo más. Y si bien esto es exactamente lo contrario de lo que acabo de decir, ¿qué pasaría si hubiera algún autor intelectual detrás de todo esto? ¿Alguien además de Hinata, que también nos ve como una molestia para sus planes? ¿Qué querría ese alguien? ¿Reporte? Hay una mayor posibilidad de que haya múltiples motivos en su lugar. Todos estos eventos están interconectados. Sin embargo, se estima que no todos ocurren por voluntad de una sola entidad. ¿Eso qué significa? Recibido. Teniendo en cuenta las naciones, las personas, las facciones y otros factores involucrados, se pueden clasificar varios objetivos. Puede parecer que estos objetivos coinciden entre sí a primera vista, pero también hay varias contradicciones. No sería natural unificar todo bajo la bandera de una sola mente maestra, entonces no es solo un cerebro. Ese es el núcleo de esto, y escucharlo de esa manera, tenía sentido. Clayman estaba siendo controlado por otra parte de la camarilla, entonces... sí. Eso tenía sentido, si lo pensabas. Simplemente trabajaron juntos por un objetivo común, Clayman no estaba siguiendo ninguna orden específica ni nada. Tal vez solo se estaban dando pequeñas sugerencias o empujones en la dirección correcta. De hecho, Hinata podría no haber estado involucrada con él en absoluto. Parecía más natural suponer que más de un jugador estaba jugando. Además,
Si esas facciones cambiaron, es posible que algunos jugadores ya no quieran pelear. Así funcionaba la política internacional, no era algo que operara con emociones pasajeras. Entonces, para Kleiman, no éramos más que una molestia, pero, al mismo tiempo, intentó aprovecharse de nosotros. Le hubiera encantado que Hinata y yo no elimináramos entre nosotros. Para Falmouth, yo, como líder de Tempest, era una molestia. No querían destruirnos, querían que cayéramos bajo su gobierno. Esperaban que Hinata me sacara y estarían encantados si lo hubiera hecho. Entonces, ¿dónde está el corazón de Hinata? En términos de ser un adherente al luminismo, no estaba en condiciones de ignorar una nación monstruosa. Estos fueron los 3 estados de ánimo que impulsaron toda la situación, y al final, huí de Hinata, Falmouth se retiró y Kleiman murió. Lo que nos lleva a esta situación, la situación que atrajo a estos autores intelectuales en primer lugar, había cambiado. Kleiman se había ido, y la persona detrás de él debe haber estado ocupada reconstruyendo la poca fuerza de combate que le quedaba. Este chico todavía querría pelear directamente conmigo. Recibido. La posibilidad de tomar tal acción es probablemente baja. Si los poderes de la mente maestra se dieran a los de Kleiman, se habría involucrado mucho antes que cuando lo hizo. Incluso si estuviera preservando sus propios poderes todo este tiempo, la participación significaría poco ahora, después de una derrota estratégica tan grave. Entonces no hay razón para venir a por mí. No es como si este tipo en las sombras decidiera revelarse ahora, mucho después del hecho. Ya sea que quisiera regresar o no, sabía que un asalto frontal contra mí definitivamente no era la forma de hacerlo. ¿Qué hay de las otras facciones? El rey Edmaris estaba fuera del trono, con sus ambiciones aplastadas. El nuevo rey estaba haciendo algo, y había algunos entre la administración que ciertamente nos deseaban daño. Éramos una molestia para ellos, sin duda, y había una buena posibilidad de que no hubieran renunciado a sacarnos de la escena. Pero Diablo los estaba vigilando. Si intentaban convertirse en una nueva mente maestra, estaban seguros de tomarse su tiempo con eso. Dudaba que fueran una amenaza, aunque no podría declararlos fuera de combate. Quizás alguien entre ellos estaba ocultando un aspecto más oscuro y siniestro. Es por eso que tratar con seres humanos es un dolor a veces. La Santa Iglesia Occidental estaba siendo completamente opaca. A juzgar por el estado de falta de acción de Regime, las cosas deben haber sido bastante caóticas allí. ¿Hinata también estaba luchando para lidiar con esto? Si ella no tenía una razón clara y presente para oponerse a nosotros, no había muchas razones para tomar medidas. Pero, ¿y si ella toma medidas? Significaría que algo le estaba forzando la mano. ¿Reporte? No debe olvidarse que existe una alta posibilidad de que varias personas trabajen en segundo plano. Sí. Buen punto. Ya si Hinata lo quería o no, las cosas podrían seguir avanzando. Supongo que el optimismo en este momento no era una buena idea. Quizás, debido a que hay múltiples intereses en juego aquí, deberíamos trabajar asumiendo que no es solo la decisión de Hinata. Diablo debe haber llegado a la misma conclusión que yo. Bien dicho, Diablo. Estaba a punto de decir eso yo mismo. Fue Rapael quien me salvó el trasero, por supuesto, pero no es necesario que lo revele. Quizás Diablo es mucho más inteligente de lo que pensaba. Estaba usando acelerador mental para acelerar mi cerebro 1.000.000 de veces antes de lo normal, y Diablo había llegado a la misma conclusión aproximadamente al mismo tiempo. Sin Rapael, estaría mordiendo su polvo. Jejeje. En ese caso, es mejor que vigilemos también la intromisión de la Santa Iglesia Occidental esta vez. Él ya lo había dicho, lo sabía, así que tal vez la advertencia que estaba a punto de hacer, realmente no importaba. Aún así, el resto de mi equipo merecía escucharlo. Sin embargo, podríamos estar cometiendo un gran error. ¿Cómo es eso? Benimaru preguntó. El resto de mi gabinete también me estaba mirando de cerca. Definitivamente nos necesitaba a todos en la misma página aquí. Como acaba de decir Diablo, puede haber más de un líder oculto. Lo más probable es que el statu quo actual sea el resultado de múltiples intereses que trabajan en el mismo campo de juego. Esta vez, diferentes jugadores persiguen diferentes objetivos, por lo que no debemos asumir que nuestra oposición actuará de la misma manera, ¿saben? Mi equipo asintió con su aprobación. Si esa explicación era suficiente para hacerme entender, también son bastante rápidos en la aceptación. A excepción de Gupta, dado que estaba durmiendo la siesta en este momento. Era casi un alivio verlo. Sin embargo, sería castigado más tarde. ¿Y crees que estos múltiples intereses están vinculados con los que Kleiman mencionó? No lo sé, Benimaru. Pero aún no podemos decidir nada.
Trabajar en suposiciones infundadas cuando no hay suficientes datos es peligroso, creo. Me encogí de hombros. Al estar en mi estado de Slaim, solo se veían como unas ondas que latían por mi cuerpo. Sin embargo, eso tendría sentido, agregó Kaijin, convencido. Como si Nata se mudara en base a obligaciones, no necesariamente órdenes. Jejeje. En ese caso, investigaré aún más a fondo. Después de todo, fueron los comerciantes quienes proporcionaron a Maris y sus ministros su información, pero pensando en eso debería haber despertado mis sospechas. Eso tocó un acorde. Espera, los comerciantes. ¿Le molesta algo, Rimuru-sama? Bueno, quiero decir, Falmouth nos invadió para llenar sus arcas. La guerra tiene una forma de mover el dinero, y siempre hay personas que intentan sacar provecho de ella. Quizás algunos de los comerciantes están trabajando detrás de escena para obtener una parte de esa acción. Ya veo. Ese fue otro punto que pasamos por alto. Nuestros enemigos podrían no ser naciones vastas con enormes ejércitos bajo su control. En última instancia, tanto ahora como en el pasado distante, era la avaricia lo que conducía a la animosidad entre los pueblos. Y mientras el dinero pudiera cambiarse por poder, los comerciantes también debían ser monitoreados. Salté de mi asiento, tomando forma humana, examinando a la audiencia. Entonces comencé a repartir órdenes. Suna, examina los libros de cuentas que recuperamos del castillo de Cleiman y mira qué comerciantes eran visitantes frecuentes. Sí, mi señor. Diablo, identifica a algunos de los funcionarios de Falmouth y averigua con qué comerciantes tienen los lazos más cercanos. De inmediato, maestro. Benimaru, quiero que verifiques 2 veces tus elecciones para la fuerza que vamos a enviar como refuerzos de John. Tendrán que estar preparados para cualquier cosa. No es un problema. Rigurt, te dejo a cargo de la ciudad. Vamos a celebrar un festival para todas las edades, así que prepara el lugar para ello. No hay necesidad de decírmelo 2 veces. Geld, no te preocupes por nada de lo que acabamos de hablar. Solo concéntrate en tu propio trabajo. Si nos metemos en serios problemas, nos pondremos en contacto contigo, así que confía en mí por el momento, ¿de acuerdo? Por supuesto. Nadie en este reino jamás desconfiaría de usted. Akuro, ayuda a Benimaru. Gabiru, trabaja con Rigur. Rigur, sacude todo nuestro sistema de seguridad. Tenemos que estar preparados para todas las patrullas que organizaremos pronto. A su orden. Sí, señor. Todo listo. Y, Sion, UM. Tú serás mi guardia, sí, eso. Absolutamente. Claramente, estaba en racha. Le di una palmadita en la cabeza a Aranga mientras sonreía, satisfecho. Esto debería funcionar, todos pueden manejar sus propios asuntos ahora. ¿Y qué hay de mí? Oh, sí, Beldora, mantente fuera del camino de todos. De acuerdo. Lo dudaba. A él, tendré que vigilarlo personalmente. Hoy. Gopta, sé que estás cansado, pero ven a verme a mi oficina. Ga. Ver mi sonrisa a primera hora después de despertarlo, debe haberlo asustado un poco. Bueno. Incluso después de convertirme en un rey demonio, estas reuniones nunca parecieron cambiar mucho. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.